Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Raymond. Hola, bienvenidos en esta nueva semana. Luigi, ¿Qué tal? Oye, ¿notas un pequeño cambio, Raymond? vamos. Parece que ya nos fuimos de Monterrey. Exactamente. Decidimos mudarnos a Orizaba, Veracruz. Ah, ya, tan rápido, ya Ya tan revelando la rápido, verdadera. Ah, sí, yo pensé que íbamos a decir exactamente. Cihuatanejo. Orizaba, Cihuatanejo. Orizaba, Cihuatanejo. Orizaba, No, Ixtapan. no, sí, Orizaba. Por fin, estamos en nuestra querida ciudad, ¿no? La llamada Ciudad de la Sonrisa. ¿Qué ibas a decir? Ciudad de las Aguas Alegres. O también la 5 veces heroica. Y ayer y mañana Y 6. mañana 6. Las 5 veces heroica y mañana Porque 6. mañana vamos a tomar el ayuntamiento. Exacto. Exactamente. Nada, Raymond, pues nada, le decimos a nuestros, es que no sé si no son televidentes, ¿cómo se les dice? Nuestros viewers, Nuestros viewers. que ya tenemos nuevo lugar de podcast. Aún va a haber un pequeños cambios en este estudio, pero esperamos ya poder entregarles pues un podcast con un mejor audio y con menos cortes, ¿no? Porque ya no va a haber Exactamente. interrupciones ni nada por el estilo. Y pues esperemos que les guste este lugar. Si no, ustedes dirán, está muy chafa ese lugar, nos vamos a otro. ¿No, Raymond? Oh, no. O tal vez No no. se aguantan. A mí me gusta este lugar. Hay que motivarlos a que comenten, ¿no? Últimamente vemos que en nuestros videos ya hay likes, ya hay reproducciones, pero faltan comentarios, Remo. Así que hay que Exactamente. incitar a la gente a comentar. No pongan qué mal lo están haciendo, pero pónganlo, por favor. Sí, quéjense, pero quéjense, por Pero favor. quéjese bien. Va, pues nada, Raymond, ¿te parece si comenzamos hoy con el tema de la semana, que yo creo que ya lo estarán viendo aquí abajo? Claro que sí. Es un tema a continuación de lo que ya habíamos hablado la anterior semana, que fue sobre enfermedades genéticas. Pero esta vez vamos a hablar igual sobre enfermedades genéticas, pero sobre datos, o sea, sobre dos cromosomas muy en específicos, ¿no, Raymond? Hablamos de los cromosomas sexuales. Turururu. Ya habíamos hablado del otro podcast que pues tenemos autosomas y cromosomas sexuales, ¿no? Los autosomas son los cromosomas generalmente del cuerpo, de todas nuestras cosas, y los sexuales son los que determinan nuestro sexo, pero no nada más determinan nuestro sexo, sino que tienen participación en muchas otras cosas y sus afecciones pueden traernos serios problemas. Sí, y de hecho, para quien tenía duda en el anterior podcast que vimos el resto de cromosomas, obviamente no vimos todas las enfermedades, hay muchas más enfermedades que vamos a ir tratando. De hecho, estaba buscando información para este podcast, vi que había, o sea, no recuerdo qué cantidad era, pero era así como de miles, o sea, una cifra de miles de enfermedades genéticas. Yo lo que propongo es que para la próxima vez, ahorita lo dejamos, porque, a lo mejor traemos o quién sabe qué tanto vamos a alargar este episodio de enfermedades genéticas, porque a lo mejor traemos a un invitado especial en un futuro muy cercano, ya no vamos a decir como, uy, vamos a traer, no. Pero, ¿qué te parece un episodio de enfermedades genéticas? Las más raras, porque una vez habíamos hablado de eso, ¿no? Ah, ¿Cuáles sí, son las las más raras. más raras? Así que personas que literal, solo una, tenemos un dato de solo una de estas estuvo enferma de eso, Sí, ahí se las exactamente. traemos, ¿no? Sí, porque nuevamente las enfermedades que vamos a hablar ahorita son de las más comunes, pero pues como les prometimos, son enfermedades exclusivas de los cromosomas sexuales. Bueno, Exacto. generadas por los cromosomas Que sexuales. muchos de estos van a ser exclusivos de hombres, unos van a ser exclusivos de mujeres, o bueno, creo que no, ¿verdad? No creo que creo que no hay uno exclusivo de mujeres. No, no, les afectan Bueno, a los dos. pero seguramente debe existir. No, no, no creo, porque como nosotros también tenemos el cromosoma X, va a estar difícil. Creo que es más fácil que exista una enfermedad exclusiva de hombres por el cromosoma Y, ¿no, Rima? Exactamente. Entonces, sustituyendo la sección de la palabra del día, voy a decir por qué estas enfermedades afectan más a los hombres que a las Chun, chun. mujeres. Entonces abrimos hoy la cápsula de el porqué del día. No trajimos, Porque, no estudiamos una palabra al día, así que les vamos a traer una cápsula sacada de donde se pueda. exactamente, ahorita que el porqué del día, que aparezca El el meme porqué. del porqué. Va, me Ajá, gusta, me ¿va, va, agrada. va? Ajá. Entonces, bueno, ¿por qué estas enfermedades genéticas afectan solamente a las mujeres? Perdón, afectan en mayor cantidad a los hombres, porque no solamente a los hombres, pero sí los afectan en una gran cantidad. Básicamente, porque, como sabemos, las mujeres tienen cromosoma XX en su par sexual Correcto. y los hombres tenemos cromosoma XY. Como les mencionamos en el podcast pasado, hay enfermedades que son dominantes y hay enfermedades que son recesivas. ¿Qué significa? Que si es dominante, con tener solo una copia, ya puedes enfermarte. Ok. Y si es recesiva, aunque la tengas, siempre va a dominar la parte sana. Deberías tener los dos cromosomas con la parte recesiva para que esa Expresada, ¿no? característica domine. Ya sea color de cabello, color de ojos, color de piel, lo que sea, no, hasta las enfermedades. Bueno, ¿qué pasa si tenemos entonces dos cromosomas iguales y dos cromosomas diferentes? Que si obviamente en este caso tenemos por ejemplo, una mujer no tiene XX, pero uno de sus cromosomas X está enfermo, por decirlo así,
pues el otro va a poder sustituirlo básicamente. O sea, sus funciones van a estar salvadas ahí, porque tiene una copia buena y una copia mala. Tiene como el respaldo de seguridad, ¿no? De tu Exactamente. computadora. Aquí Ándale. tengo mi respaldo. Tiene un respaldo de seguridad. Pero si eres hombre, tienes X y Y. Me Y respaldo. no hay respaldo. O sea, o tu X está dañado o tu X está sano. Digo tuye. Dijiste tu X está. Ah, sí, Sí, dijiste bien, perdón. o tu X está dañado o tu X está sano. Y obviamente si está dañado no tienes forma de reemplazarlo, no tienes una copia de seguridad, Sí. porque tu otro Ya cromosoma sé. es un cromosoma Y, que no tiene las mismas características, es más pequeño, tiene genes diferentes, ese tipo de cosas. Es por eso que para que una mujer se enferme de alguna de estas enfermedades, generalmente va a necesitar tener los dos cromosomas enfermos, y pues es muy raro que suceda. Y un hombre, con solo tenerlo, ¡pum!, ya se enferma. Que cabe destacar que en el anterior podcast yo mencionaba que con lo que siempre me equivocaba yo era reconociendo cuál era el masculino y cuál era el femenino. Yo creo que después de este podcast ya no me va a quedar duda de que las mujeres cromosoma XX, y esto lo digo mal, ¿no? Las mujeres cromosoma XX, hombres XY, ¿no? Ya no me acuerdo de que las mujeres son las que más se enferman. Ya no me voy a olvidar de que las mujeres XX y los hombres YY. No, pero miren, para no generar dudas, mujeres XX, hombres XY. XY. ¿Va? O sea, hay dos cromosomas X, hay en los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, ya aclarado esto, entendemos por qué y también, o sea, entendemos por qué pasa así y entendemos por qué las enfermedades que vamos a mencionar, vamos a decir, afectan a tantos hombres y no a tantas mujeres, porque es muy raro, o a veces incluso imposible, no creo que es posible, pero sí muy raro que se presenten ellas. Correcto. Entonces, para comenzar, le damos la palabra aquí a mi compañero. Yo les traje la palabra del señor. Les traigo la primera enfermedad. Señor Turner. ¿No? Ah, cierto. Oye, ¿escuchaste sobre el señor Turner? Yo les voy a hablar sobre la primera enfermedad genética, así que vámonos sobre... Mira, Raymond ya mencionó algo sobre síndrome de Turner. Bueno, la enfermedad de Turner. Pero yo les voy a hablar sobre el síndrome de Turner. Ay, no. Que también es conocida como... No, síndrome de Turner. Es que puede ser... La puedes ver de distintas maneras. Aquí es a lo que voy. Primero, tenemos que es causada por una monosomía X. O bueno, ¿qué es la monosomía X? Porque que exista la monosomía X no necesariamente significa que sea el síndrome de Turner. Va a ser un defecto dentro del cromosoma X, donde vamos a encontrar que uno de los cromosomas puede encontrarse ya sea a la mitad o solo un cacho del cromosoma X. Este es mi cromosoma X. Y digamos que solamente encuentras un cachito, ¿no? Sí, o sea, solo encuentras un cachito o que no lo encuentres. Solamente encuentres esta parte del cromosoma. Ah, eso sería la monosomía X, sí, Raymond. Voy a hacer nada más una aclaración. De supuesto. toda la lista, esta es la única enfermedad que va a ser, ahí sí, exclusiva de mujeres. Porque es la afección específica del cromosoma X. Correcto. Justamente, como se los dijo Raymond, como estamos hablando del cromosoma X, el cual, pues, las mujeres tienen doble X, este va a ser exclusivo de ellas. Bueno, no sabía, qué bueno que me avisas que es exclusivo de los hombres, porque en efecto los hombres, pues, también tenemos el cromosoma X. ¿Por qué es exclusivo, Raymond? Ah. Porque al final de cuentas, esos cromosomas, bueno, la verdad no sé por qué es eso. Bueno, pero es específico. Sí, o sea, estos cromosomas van a determinar sus caracteres sexuales y básicamente, ¿cómo decirlo? Que tengan o no el cromosoma X es que no sé, voy a sonar muy raro. Pero se podría decir que estamos como que hechos básicamente casi para ser mujeres, ¿no? A lo mejor el cromosoma X, con tener una copia, puede más o menos funcionar. Persona. Aquí vamos a ver que no, porque se puede salir enferma, pero ahí está la persona, viva. Lo que sí marca la diferencia es tener la presencia del cromosoma Y, ¿no? O sea, así como me lo estás explicando, lo entiendes como que la base genética de todos los humanos empieza sobre el X. Ajá. Y se va modificando cuando tiene el cromosoma Y. Y yo eso es a lo que te refieres con igual que todos empiezan como siendo equivocando mujeres, ¿no? normalmente y diciendo una barbaridad. Ya nos los dirá el doctor cuando venga aquí, ¿no? A regañar, ¿no? A regañarnos. Así que mejor ignore lo que acabo de decir. No, pero, a mí se me hace que tiene mucho sentido lo que dices. Yo también ya había oído eso. Pero al final de cuentas, sí, esta enfermedad solamente va a afectar a las mujeres. Va. Y de hecho, ¿a cuántas mujeres afecta? Bueno, aquí tenemos datos duros, Raymond, que afecta a una de cada 2.500 niñas. Lo cual aún así son muchas. Es lo que te iba a decir, que a mí no se me hacen pocas. Sí. Lo cual a mí se me hace bastante, porque pues, si te puedes a pensar cuántos humanos somos en este planeta, es muy probable que en tu país haya unas cuantas cientos de ellas, sino que miles de ellas. A ver, velo explicando y voy a hacer una aproximada. Haz una aproximada de cuántas 126 millones. ¿Con esta base? 126 millones de habitantes en México y chécate cuántos. ¿Qué en el mundo? ¿Quieres que lo hagan en México? Pues en México, para que haya como para que se sienta cuántos mexicanos hay. Bueno, ahora, también cabe destacar que esta enfermedad no siempre se ve expresada porque la mayoría termina muriendo. O sea, la mayoría no termina naciendo, no se logra a desarrollar el feto y termina muriendo. Ahora, una de las características que provoca el tener este síndrome es que las mujeres desarrollan baja talla, generan una piel flácida aquí en la nuca, también tienen ciertos problemas de aprendizaje como lo puede ser el TDAH, o sea, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y además también va a generar...
este es como la parte más común, o bueno, la parte más característica del síndrome de Turner, el cual es que no generan esa parte de la pubertad como que se ve saltada. O sea, no desarrollan ovarios, prácticamente se ven reemplazados por tejido conjuntivo, tampoco desarrollan mamas y bueno, también estas personas que estén afectadas por el síndrome de Turner generan escoliosis muy comúnmente y pues nada, o sea, es como un salto de la pubertad este síndrome de Turner. No sé, Raymond, si ya tienes los datos sobre Por ejemplo, tomando en cuenta cuántas que en mujeres lo México tienen. hay aproximadamente 126.7 millones de personas. O sea, Ah, ¿cuántas espera, mujeres? aquí está mal mi cuenta. Ok, no te Sí, porque no preocupes. estoy contando que solo sean mujeres. Vamos a hacer otra. Ah, es que tendríamos que ver una ¿Cuántas estadística de cuántas mujeres mujeres hay, hay en no? Sí, es México. cierto. Ahorita. Ahorita se lo Somos checamos. ingenieros. El ingeniero es el que se las ingenia, ¿no? Raymond nos decía. Exactamente, es lo que dicen. Bueno, en lo que Raymond se los busca, pues nada, el síndrome de Turner prácticamente se basaría en eso. Lo característico de las, obviamente como les mencionaba, no todos sobreviven, pero quienes sobreviven, las mujeres que sobreviven, pues se ven caracterizadas por esa falta o ese salto en la pubertad. No desarrollan las mamas, no desarrollan tampoco ovarios, se ven reemplazados por tejido conjuntivo. Entonces, pues nada, yo diría que esto, y también se van a dar cuenta ustedes alrededor de las siguientes enfermedades que les vamos a ir enseñando, que la mayoría de las afecciones con los cromosomas sexuales desarrolla algún problema en el aprendizaje, o sea, genera problemas de TDAH, de hiperactividad, obviamente, y déficit de atención, y también genera algunos problemas en el aprendizaje, como algunos tipos de tartamudeos o de repeticiones en las palabras en general. Que a eso no tengo una respuesta, pero sí me parece muy interesante que justo los cromosomas sexuales afectados generen problemas de aprendizaje y todo eso, Raymond. Sí, igual a mí me sorprende bastante porque no va a ser solo característicos de esta enfermedad, sino de todas las De demás todos los que vamos a cromosomas ver. sexuales. Así que, Raymond, Mira, echa. encontré una tablita que dice que al menos a 2021 hay aproximadamente 66.537.500. A ver, ¿cuántas vuelven a repetir ese numerote? 66.537.512. No, en México, en México. Oye, 66 millones. es Pues, muchísimo, sí, ¿no? obviamente mucho más de la mitad de la población total, ¿no? Sabemos Sí, que hay de hay por sí más más mujeres mujeres que que hombres. tomando en cuenta ese dato de 2.500, una de cada 2.500 ¿Como niñas cuántas fue mujeres en enferma, promedio se tendría con síndrome de Turner en México? aproximadamente 26 millones 6. Es No es cierto, muchísimo. perdón, 26.600 personas. 26.600. 26,000 se me hace bastante. O sea, para una Bastantes. enfermedad con un síndrome que creo que nunca había escuchado en mi vida hasta ahorita, sí se me hacen bastantes 26,000. 26.615 personas. México en teoría tendría que haber sido, ¿no? Tomando ese dato. Pues bueno, prácticamente ese fue el síndrome de Turner, una afección en los cromosomas X que únicamente se expresa en mujeres. Raymond, ¿Tiene tratamiento? ¿Ya hablaste de su tratamiento? Ah, no mencioné ni su diagnóstico. Bueno, como estamos hablando de un problema dentro del cromosoma X, como les mencionaba, que también podía ser una monosomía X, o sea que simplemente solamente hay una parte del cromosoma o esté roto, pues, aunque no vi un diagnóstico, yo imagino y yo propongo que podría ser por un cariotipo, Raymond. No sé si tú lo ves igual. Sí, creo que cualquier técnica que permita determinar cuántos, sí, cómo están las condiciones de los cromosomas, como hacer un simple cariotipo, es suficiente para determinar que hay Y ese bueno, problema. y las supervivientes al síndrome de Turner son tratadas con tratamientos con hormonas, como lo pueden ser estrógenos, y a veces, si llega a haber algún problema en algunos órganos, pues con intervenciones quirúrgicas. Esos serían como los tratamientos, sobre todo hormonas. Porque, pues, como lo hemos mencionado antes, para un problema genético en realidad no hay una cura. No, pues no hay una cura. Sí, No la hay. Pero, pues nada, Raymond, nos vamos con la siguiente enfermedad. La siguiente enfermedad, para irnos rapidito, es el síndrome XYY, también conocido El como, AYY. como el síndrome del supermacho. Uf. ¿Qué Oye, significa esto? no tengo ni la menor idea. Ok, como sabemos entonces, y como ya dijimos, el hombre tiene cromosomas XY, ¿no? Correcto. Pero hay ocasiones en las que un hombre puede presentar esa trisomía, teniendo cromosoma X y dos cromosomas Y. O sea, doblemente hombre. Doblemente Ay, hombre. madre. Uno podría decir, no manches, yo quiero ser super macho, O, ¿no? o sea que ahí sí aplica la de él. Él es más hombre. Él es más Tiene hombre que mucho tú. más cromosoma que tú. Él es más hombre que tú, ¿no? Ahí se aplica esa regla. Pues no es cierto. Esta, obviamente, el tener una copia de más de cualquier cromosoma sí te puede afectar. Decíamos, por ejemplo, en el podcast pasado que el síndrome de Down es una copia del cromosoma 21, que es el más pequeño. Y aún así, tener una copia extra del cromosoma más pequeño de nuestro cuerpo, o sea, encontrar el Había tan cromosoma Y, afectado el uno, afecta mucho. Y justamente hace un tiempo hablaba con Luigi y le decía que yo había visto que tener una copia del cromosoma 1, que es el más grande, implica la muerte segura del feto. Es que es eso, o sea, que ya tan pequeñito veas que haya tanto cambio dentro de un paciente, pues te hace pensar que
si se afecta a un cromosoma más grande, Más no grande. sobrevives. No Exactamente. sobrevives, bro. Aún así, el cromosoma Y, si no me equivoco, es más pequeño que el cromosoma 21. Y, perdón que te interrumpa, pero como dato curioso, ahorita que estamos hablando del síndrome de Down, y que lo mencionamos, que vimos que la persona con síndrome de Down más longeva llegó a 70 años, ¿no? 60 años, algo así. Sí, no recuerdo. La Pero verdad, no llegó, recuerdo o sea, la edad. vivió Sí, bastante. llegó mucho. Que es muy pero sorprendente porque cabe destacar que la mayoría de gente con síndrome de Down muere a los 20 años. muere a los 20, o sea, es como que muy raro que alguien llegue a superar esa edad. Pero bueno, ¿cuál es el problema entonces de tener un cromosoma Y extra? Los hombres que nacen con esta enfermedad, de hecho, tiene un nivel de afectación de aproximadamente 1 de cada 1000 niños nacen con este problema. Y lo que sucede, El del supermacho. sí, del supermacho, ajá, de XYY, es que básicamente, bueno, en cuanto a su físico, van a ser más altos, tienden a tener extremidades mucho más largas de lo normal. O sea, en Como comparación. Peter Languila, ¿te acuerdas de ese que se volvió Ándale, viral como sí, sí Peter me acuerdo. Languila? ¿Quién sabe? Sí, o sea, pero sí, las extremidades más largas. Creo que hay muchas enfermedades que provocan ese tipo. Como el gigantismo y Como todo el ese tipo de gigantismo. cosas. Pero entonces, a comparación, o sea, por ejemplo, puedes tener dos hermanos, ¿no? Uno que no tenga ese síndrome y otro que sí, y el que sí lo tiene va a ser más alto, va a tener extremidades más largas, va a tener problemas para comunicarse, y un IQ mucho menor. O sea, generalmente, como ya mencionó Luigi, estas personas que tienen estos problemas genéticos en los cromosomas sexuales tienden a llevar pues Déficit, un ¿no? déficit en cuanto a su nivel de aprendizaje, a su nivel pues su manera de comunicarse por medio del lenguaje, o sea, hablan con Como que mayor. en general su nivel intelectual se ve mermado, ¿no? Exactamente, y tienden también a tener el síndrome, perdón, el TDAH es Trastorno el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Exactamente, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y problemas menores de comportamiento. De hecho, creo que, si no me equivoco, durante un tiempo se contempló que estos hombres que nacían con este problema solían ser más agresivos. Ya después se descartó. desechó se descartó esa posibilidad, pero sí tienen muchos problemas de comportamiento respecto a los que no lo tienen. ¿Se puede heredar? Sí, pero es muy raro, porque es más que nada suerte, por decirlo así, de que ese cromosoma extra pueda colocarse ahí. ¿Y dónde va a ocurrir esto? Durante la anafase 2 de la producción del espermatozoide. ¿Qué es esto? Los espermatozoides y los óvulos se producen a través se dividen en unas fases llamadas meiosis, ¿no? Que requiere muchas divisiones, cruzamiento de su material genético y base. Pero en una parte donde en teoría debería poderse enviar una copia para acá y otra copia para acá, no se envía adecuadamente. Entonces, por decirlo así, a lo mejor en este caso que sean 2 y 2, se mandan 3 para un lado y uno para el otro. O se envían 2 para un lado y ninguna para el otro, por decirlo así. Ya. Entonces ahí es donde este espermatozoide termina llevando un cromosoma de más. En este caso lleva 2 en vez de 1, un cromosoma Y. Y pues al llegar al óvulo, que siempre va a tener el cromosoma X, pues termina colocando esos dos cromosomas. Ya, o sea, es un error en la repartición. Es un error en la repartición de los Ya. cromosomas. ¿Y cuántos habías dicho que hombres se ven afectados por esto? 1 de cada 1000 niños. Y sí, mucho menos que el síndrome de Turner, de 1 de cada 2500 niñas. Viste 1 en cada 1000 niños. 1 de cada 1000. Y en el síndrome. 1 de cada 2500. Y en el síndrome de Turner era 1 de cada 2500 mujeres. Exactamente, o sea, es más probable que haya niños con síndrome de supermacho que niñas con síndrome de Turner. Correcto. Y pasamos al siguiente. Que quiero aclarar que la siguiente y de las dos que ya dijimos son las únicas enfermedades que vamos a mencionar en este capítulo, que son provocadas por copias extra de cromosomas o de lesiones de cromosomas. Correcto. Pues yo les voy a hablar, Raymond, ahora sobre, pues, metiendo que tú ya hablaste sobre una enfermedad con doble cromosoma Y repetido, pues aquí te va. Levanto mi carta que estaba en modo de ataque. Le pongo mi carta en modo de ataque. ¿Verdad? Activo el por 2 y ataco con él. No sé con el síndrome, es que no sé cómo decirlo, mejor voy a decir, lo vamos a llamar como la enfermedad del cromosoma XXY. ¿Parece? Porque miren, voy a tratar de decir el nombre del científico que lo descubrió, que es el síndrome de Klinefelter. ¿Será Klinefelter? O de a lo mejor es un alemán y es... Ok, se escribe Klinefelter. En español, y deletreándolo, digo, y diciendo por sílabas, sería como Klinefelter. ¿Ok? Ahora, es como Klein. Es que quién sabe, es que si es estadounidense o inglés tendría sentido, pero siento que me suena como algo como que debe ser un sueco o algo así, un Mexicano. algo que se... Bueno, pues esta es una mutación que de hecho es... a ver, esta mutación prácticamente es de las más comunes, pero ¿en quiénes es la más común? ¿No, Raymond? Pues tenemos que va a ser causada en 1 de cada 1000 niños.
¿Eh? Es que estoy viendo los datos porque yo lo anoté aquí. Para la gente que no sepa, mis datos duros están anotados en mi libreta y a veces no sé si escribo 10,000 o 1,000. Entonces, bueno, esta es causada en cada uno de 1,000 niños. Es la más común en hombres, tengo entendido. Y lo que genera es un hipogonadismo o un hipergonadotrópico. ¿Qué significa esto? Pues prácticamente estaríamos viendo una afección dentro de los testículos, podría ser dentro de los hombres, que prácticamente no se desarrollan, no funcionan, por así decirlo, lo que obviamente va a causar esterilidad en los hombres. Lo sorprendente de esta, o bueno, cuando yo estaba viendo sobre el síndrome, que muchos hombres nunca se dan cuenta que lo tienen. O sea, muchos hombres hasta muy grandes, cuando intentan reproducirse, se dan cuenta que son estériles. O sea, realmente nunca se dieron cuenta de que tenían esta enfermedad porque, bueno, los primeros problemas que genera esta enfermedad, supongo que en sus maneras más desarrolladas, yo creo que los hombres que no se dan cuenta porque no ven esto desarrollado, que es que problemas en el aprendizaje, como todos los que ya hemos visto, y también genera uno que estuvo muy de moda cuando yo iba en secundaria, que era que los hombres generan ginecomastia, que hubo muchos memes en la época con 2003 sobre la ginecomastia. No me acuerdo por qué personaje. No sé si tú lo llegaste a ver. No recuerdo, solo sé que igual hay Hubo, como hubo uno o dos capítulos de La Rosa de Guadalupe que hablan al de la respecto. ginecomastia. No, hubo un meme. No me estoy. Es que creo que me estoy saliendo. No sé si en Superbad o en una película así. Que hacen broma a un hombre porque tiene pechos de mujer, ¿no? Ok. Y de ahí se volvió muy popular la ginecomastia. Yo me acuerdo que toda la secundaria y preparatoria, la gente ya sabía lo que era ginecomastia. Si tú le dices ginecomastia, sabía a lo que te referías por el meme, ¿no? Recuerdo. Y eso que mi secundaria estaba unas cuadras de la Y eso que tuya. en mi secundaria había ginecomastia, ¿no? Era la técnica de la ginecomastia. No, pues prácticamente es eso. De hecho, como dato curioso, y bueno, yo creo que es una razón por la que no se dan Me cuenta que cuenta, la tenían. también tienden a ser un poco, a tener ¿Gordos? mucho peso. O sea, Gordos. ajá, tienden a ser más gorditos. Entonces, si tienen ginecomastia, perdón, que es Se aumento la del busto, adjudican al puede sobrepeso. ser, ¿no? Yo creo que debe ser una característica porque no se dan cuenta. Y sobre el problema de aprendizaje, pues crees que tienes TDAH o algo por el estilo y no le tomas mucha importancia. Que es muy malo, de hecho. Porque tengo entendido que también tiene niveles, ¿no? Exacto, también tiene por niveles. Yo creo, pues bueno, no sabría qué adjudicar los niveles de qué tanto llegas a tener esta enfermedad. ¿No? De que Traer tengo un más psiquiatra, tengo ¿no? más este síndrome que tú, no sé, Sí. no sé realmente a qué se deba, pero sí es por niveles. Y bueno, tú ya presentaste una enfermedad genética con doble cromosoma Y, yo ahora te presenté una enfermedad con doble cromosoma X. Ahora tú presentas una enfermedad con triple cromosoma Y. Fíjate que sí hay. Buscando también esta información, nada más que no las trajimos pues para no extendernos tanto, ¿no? Claro. Para Hay no otros, extenderlo. exacto. A ver, extiéndete, Rigo. Ya no tanto, ¿no? Hay otros síndromes que también son provocados no solamente por tener un X y 2Y, sino por tener 3Y o hasta 4Y, Ya. o tener incluso 3X y 1Y. O sea, básicamente creo que es más que nada, como decirlo así, o sea, voy a usar la palabra suerte, que de suerte no tiene nada, pero debe ser esa coincidencia tan específica de que el óvulo o el espermatozoide que esté llegando en ese momento lleve una cantidad de cromosomas sexuales más de las que debería tener y por lo tanto termina teniendo ese problema las personas, pero de que existen ese tipo no solo de trisomías, sino no sé si tengan también nombres, tetrasomías, supongo, no sé, donde haya más de dos juegos del mismo cromosoma, o sea, existen y sí afectan a las personas. Supongo que en un menor grado, pero también afectan a las personas. Ok. Yo la verdad, cuando te dije lo del que ahora empezaron lo decía de broma porque sé que no traíamos una, pero sí sabía que había, que llegaba a haber hasta 5 pares repetidos. Pues nada, Raymond, ¿tienes una siguiente enfermedad? Sí, ya a partir de aquí las enfermedades creo que ahorita estamos yéndonos muy rápido. Bueno, es que también cabe destacar que estas enfermedades quizás nos vamos un poquito rápido, pero porque también son enfermedades entre teoría fáciles de detectar por cariotipos, porque estamos hablando de duplicaciones dentro de los cromosomas. Pero ahora ya no vamos a hablar sobre duplicaciones en cromosomas, ¿no, Raymond? Sí, y a final de cuentas, creo que con excepción de solo una de las que vamos a hablar ahorita, que es la siguiente que les voy a mencionar, las demás no ponen en riesgo de muerte a las personas ya adultas, o bueno, ya nacidas, por decirlo así. Mejor durante el feto puede que sí, pero no ponen en riesgo de muerte a las personas. Y creo que la gente está dando cuenta que, como mencionamos, que esto es de 1 de cada 2,000, 1 de cada 1,000, pues al ser enfermedades tan poco comunes, también son muy poco investigadas. Así que tampoco es como que tengamos muchísima información, a diferencia de que tú dirías una enfermedad mucho más sencilla, entre comillas, podría ser, no sé, un cáncer o una diabetes,
y tenemos información e información e información para hablar sobre el sistema inmunológico y las respuestas y posibles soluciones, porque son muy comunes. Pero estos son síndromes, entonces es muy difícil que realmente un laboratorio financie toda una investigación en base a un síndrome cuando sabes que quienes van a estar afectados son muy poca gente. Y eso es una desgracia, ¿no? Porque la gente que se ve afectada por esto, que parece poca, que en realidad pues ya vimos que son en México 26,000 personas con el síndrome de Turner, pues no tienen mucha gente que los ayuda. Muchos son tratamientos que no se tienen totalmente investigados, ¿sabes? Es como hasta donde llegamos. Quizás si lo hubiéramos investigado más, tendríamos hasta una cura, pero es lo malo de los síndromes. Son muy escasos, muy singulares y por lo tanto no hay como una investigación de fondo, ¿no, Rimo? Sí, igualmente, pues ya, o sea, en un ámbito más personal, pues tampoco es nuestro fuerte hablar de las enfermedades genéticas, sino más bien de los procesos genéticos como tal, que en un futuro pues les traemos diferentes técnicas, es los que vamos a hablar, pero pues sí queríamos traer este tipo de enfermedades para darles a entender, pero como para dar a conocer la magnitud que tiene una afección de algo tan pequeño como un gen en todo nuestro cuerpo. Mira, ¿qué te parece si el próximo podcast de las enfermedades, cuando tratemos las enfermedades genéticas, que puede ser de aquí a 1000 años en el siguiente con el doctor, que como van a ser las más escasas, o sea, que dijimos las enfermedades genéticas más singulares que existen, como el síndrome, bueno, no sé qué síndrome sea, pero la enfermedad del niño elefante, tenemos toda la historia de la persona que lo sufrió. O sea, toda su historia, cómo vivió, cómo creció, porque la historia del niño elefante siempre te puedes botar una hora de documentales donde hablan cero sobre la enfermedad genética, solo hablan sobre el niño, cómo vivió. Entonces, ¿qué te parece? En las enfermedades muy escasas que tenemos, traemos la historia de vida de las personas que lo vieron. 2, 3 enfermedades y nos da tiempo para abarcar. Y nos da tiempo para abarcar y hablamos sobre la persona que lo vivió y qué onda, porque ya nunca se volvió a ver y así, ¿no? Sí, exactamente. Va. Entonces, seguimos a la siguiente enfermedad, que esa es la que les decía yo, que está prácticamente sí pone en riesgo la vida de una persona. Es la hemofilia. ¿Qué es esto? Es un tipo de parafilia. Oye, yo había escuchado hemofilia antes. A ver, ¿puedo intentar adivinar yo sin saber de qué va? ¿Sí? Sí. Yo una vez había escuchado el término de hemofilia con las personas que tienen problemas para coagular la sangre, ¿no, Raymond? Sí. O sea, que literalmente se hacía un corte y podían desangrarse. Sí. El verdadero problema de la hemofilia se venía cuando tenías problemas internos, o sea, que tuvieras una hemorragia interna y se acabó. Sí. ¿Va por ahí? Sí, esa es la hemofilia. De hecho, ¿sabes qué me estaba acordando? En el podcast pasado, cuando hablamos de la anemia. Ah, correcto. Me da risa porque justamente acabamos de decir algo como de, nos gusta a nosotros ver la parte por la etimología de las palabras. Pero cuando hablamos de anemia no sabíamos definir exactamente qué. Sí. Pero si te pones estricto a definir anemia etimológicamente, literalmente te está diciendo casi como falta de hierro. De hierro. O sea, es como de no existe. Y emia, pues viene emo, los grupos emos y todo eso. Tiene mucho sentido. Pero me dio risa, fue como que muy irónico, ¿no? Acabamos de decir, me jacto de decir que yo identifico el significado de una palabra. Yo y la etimología somos uno mismo, además. Y sí, bueno, hemofilia obviamente no significa amor a... No significa ser un vampiro. No significa ser un vampiro, Raymond. ¿Qué no Drácula era hemofílico? Los vampiros son hemofílicos. No, significa, o sea, sí, es como una forma, no sé cómo decirlo, irónica, sarcástica, de decir que una persona tiende a sangrar mucho. Por eso hemofilia, por eso es filia, ¿no? Esa tendencia a... Entonces, pierden sangre, ¿no? Entonces, en conclusión, Drácula es hemofóbico. Es hemofóbico. O sea, odia a los hemos. Exactamente. Ok, este es un trastorno hereditario precisamente y es provocado por un problema en el cromosoma X. ¿Qué sucede aquí? El cromosoma X, entre todos sus muchos genes que tiene, o sea, no nada más va a determinar las características sexuales de la mujer, porque sabemos que los hombres también tenemos un cromosoma X, sino que también tiene los genes necesarios para ciertos factores de coagulación. ¿Qué son estos? Básicamente, hacia grandes rasgos, son proteínas que participan en la coagulación. Cuando tenemos una herida o algo así, esas proteínas se van a unir con otras proteínas, todo un proceso muy complejo. Proteico, ¿no? Muy proteico. Exactamente. Que lo que va a hacer es terminar evitando que pues, la sangre siga saliéndose, ¿no? O sea, evitar esa hemorragia. ¿Qué sucede aquí? Hay dos tipos de hemofilia. La hemofilia... Bueno, hay más tipos, de hecho. Creo que son 3, pero los que son provocadas así, por decirlo así, los más importantes son la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A es causada por el fallo del gen del factor de coagulación 8. Y la hemofilia B, que es menos común que la A, es causada por la mutación del gen del factor de coagulación 9. ¿Ok? Del 8 y del 9. Okay. Esto le afecta a 1 de cada 10,000 varones. ¿Ok? Que afecta a uno de mucho cada más rara que varones. ya de las anteriores que habíamos visto. Exactamente. Y como dije antes, es muy poco común que ocurra en las mujeres.
¿Por qué ocurre esto? Nuevamente, estamos hablando de que es una enfermedad que va a estar afectada por un gen mutado en el cromosoma X. Las mujeres lo Si pueden eres una repasar. mujer, puedes tener el cromosoma X, la copia buena y la copia mala, y siempre va a dominar, en este caso, la copia buena. Tienes tu respaldo ahí para Exactamente, usarlo. pero como dijimos, puede ser portadoras. Al final de cuentas, a su hijo, no es que siempre, o sea, eso ya va leyes de herencia, después podremos hablar de eso. Luego ¿no? traemos nuestros chícharos. Nuestros ¿no? chícharos, exactamente. Porque Nuestros cultivos luego les de- explicamos por qué la genética se explica con chícharos. Exactamente. Desde que Entonces, Mendel lo dijo. no significa que, por decirlo así, voy a decir este número, o sea, porque no he hecho cuentas, igual lo estoy errando, ¿no? Pero puede haber un 50% de probabilidad de que si tiene un hijo, salga enfermo y un 50% de que no. O a lo mejor haya más probabilidad de que Creo que sí, un poquito, menos de ajá. que no. No sé, pero al final de cuentas, tanto podría heredar la copia buena como podría heredar la copia mala Correcto. al hijo. A las hijas, pues al final de cuentas le herede una u otra, todavía va a tener la otra opción, ¿no? Del X que le heredó su papá. Sí, tiene esa probabilidad de salvarse. Entonces, nada más para conclusión, bueno, para terminar esta enfermedad, es recesiva en las mujeres, es lo que les estaba diciendo, por lo tanto puede no enfermarse, pero en el caso de los hijos varones, siempre que tenga el gen malo, siempre va a estar enfermo de hemofilia. Porque no hay forma de que lo repare. Sí, Y, no hay y forma de cabe reparar. destacar que ahorita aquí la mención sobre, cuando hicimos la mención sobre los chichares y todo eso, yo creo que cuando traigamos la explicación va a quedar muy claro por qué ciertas enfermedades genéticas, a pesar de no ser dominantes, se expresan. Digo, si no, no tendríamos ya mucha gente rubia y de ojos verdes o Sí, sí, o de hecho, daltónicas. ajá, exactamente. De hecho, esa sería como que la explicación de por qué, ¿ves cuando luego dicen que el niño abueleo? Ah, exacto. O sea, ¿por qué hasta la, no sé, hasta la generación del nieto ya expresa expresa la misma eso. característica del abuelo y el hijo no, ¿no? Y abuelear para mal, porque a veces pasa de que el padre, el abuelo era diabético y hasta el hijo no, el nieto Ah, tampoco, sí. pero hasta el tatranito Sí. desarrolla otra vez esa Y estaría enfermedad. bien traer ya sea que traigamos una cápsula o un podcast completo. ¿Qué invitamos a la gente? ¿Qué te parece un pequeño, breve corte informativo para informar a la gente que nos sigan en nuestra cuenta de TikTok? Porque si nunca hablamos de la cuenta de TikTok aquí, ¿eh? Exactamente. Sí. Biotechnology. RL. Es que tenemos dos, ¿no? No, tenemos uno. Tenemos uno que es Biotechnology, LR por Luigi y Y Ramón. Primo o Por Left Left and Right. Right, ¿no? Porque esa es nuestra justificación. Esa es nuestra Pero justificación. vayan a seguirlo, la verdad es que tenemos muy buenas cápsulas. Las cápsulas que encuentran en el TikTok las últimas han sido dirigidas por Raymond y traen muy, muy buena información. Hablamos sobre La biotecnología. los colores de la biotecnología y sobre la diferencia, Células procariotas y eucariotas. diferencia entre células procariotas y eucariotas. Está muy cool. Vayan a verlo. Cada vez iremos trayendo. La próxima va a hablar un poco sobre los elementos que nos conforman nuestro cuerpo, hablar de las biomoléculas para hacer una serie de videos que se traten específicamente de las biomoléculas. Exactamente. Y también a veces hay clipsitos de estas partes del podcast, las más graciosas, pero O pues, las más informativas. o las más informativas. Y si se votan en nuestro podcast enteros, pues qué mejor. Pero no se pierdan porque en el TikTok hay cosas que no aparecen aquí. Exacto, síganos en TikTok, interactúen también con nuestros videos. Correcto. Pero sobre todo dejen comentarios. Y Aunque eso les solo quede- se puede hacer, porque si no me equivoco, en TikTok no puedes hacer promoción de YouTube, Ajá. porque eso los castiga. a los Sí, yo TikTokers. también sé que no. Pero creo que YouTube sí se puede. No, a ver, vamos a ir TikTok. TikTok. No se sube el video. Nada, pues vayan a verlo. Pues continuamos, Raymond, ¿te parece? Sí, continuamos con las... y no es para aclarar, sí, lo que está diciendo Luigi, la hemofilia es eso, que al no poder coagular, un cortecito leve. De hecho, yo me acuerdo que yo conocí la hemofilia por algún programa de televisión de pasaron un caso de una niña que desde chiquita, nada más sin querer rasguñarse ella, se amanecía toda ensangrentada porque aunque sea un rasguño chiquitito, no dejaba de sangrar. Y obviamente pues una hemorragia interna, pues peor. Creo que acabo de encontrar el ejemplo perfecto para relacionar lo que acabas de decir la niña chiquita con el siguiente síndrome que yo voy a decir. Que no sé si de pequeño y por Bob Esponja supiste sobre el síndrome o el caso de la persona con huesos de cristal. Yo creía que no existían No, hasta sí que vi existen. que sí Sí existían. existen, de verdad sí existen. Es personas literal que pues pueden tener fracturas muy sencillas. No les voy a decir que van a enfermar porque no la conozco. La verdad estoy totalmente ignorante de esa parte. Pero el mito popular que conozco es gente que pues, por sus huesos muy fácil de tener fracturas. Por sus huesos. Por sus huesos es muy fácil que se fracture. Y pues nada, Como es característico de Luigi, introducir algo que nada tiene que ver con el tema de hoy para meter en lo del tema. exactamente. Como este tipo gigante tiene a nuestro verdadero competidor. Y se voltea. Sí. Es muy normal en nosotros. Entonces, pues nada, vamos a checar que así como hay las personas con huesos débiles, vamos a llamarlo, ¿qué te parece? Huesos frágiles. ¿Te atreviste? Me atreví. La persona con huesos frágiles, pues existe algo llamado el síndrome del cromosoma X frágil.
Es un ¿Tiene algo cromosoma que ver con la masculinidad frágil? o si fuera el síndrome del cromosoma Y frágil, yo creo que sí. Ok. ¿No piensas eso? Tiene mucho sentido para mí. Ok. Para mí, Es feminidad frágil. es frágil. Pues nada, es un cromosoma que va caminando por la calle y si se tropieza, se quiebra. Se rompe. No, de hecho, a diferencia de lo que vaya a creer la gente, mejor se lo explico al final. Pero a diferencia de lo que ustedes creen, no es porque se rompa tu cromosoma. Pero ahorita vamos a ver eso. Sería canijo. Pues no tan canijo, porque sí me imagino que ver cromosoma. Se rompe el cromosoma. Viendo todo este tipo de cosas y ahorita que vamos a hablar sobre una metilación, pues me imagino que va a haber cromosomas defectuosos que generan a codones de paro y se corten, ¿no? Sí. Después deberíamos hablar de epigenética. Después hablemos de. No sé, iba a ir haciendo más corta la palabra, pero ya no encontré. No, pero hacerlo ¿sabes más qué corta. está bien? O sea, así como invitaste a que nos comentaran mínimo si estamos haciendo lo mismo, ¿no? Pues que nos comenten otros temas Para hablar. para hablar. ¿Y qué pasa si un día ponen dinosaurios? Hablamos de dinosaurios. Fórmula 1. Hablamos de dinosaurios. ¿Y qué pasa si un día dicen las elecciones 2026? Hablamos de dinosaurios. Hablamos de dinosaurios. Bien, me agrada que sepan de qué vamos a hablar. Bueno, pues este síndrome, conocido como el síndrome del cromosoma X frágil, primero que nada es la mayor, bueno, es mayor en varones que en mujeres, se puede dar en ambos, pero prácticamente solo se encuentra en varones. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que se encuentra en uno de cada 2.500 hombres o varones. 1200. 1.250, perdón si me pasé, ¿verdad? 1.000.000. Se presenta en uno de cada 250 varones. 1.250. Recapitulamos. El síndrome del X. Se presenta en 1.200. En 1200 de cada un varón. En un varón de cada 1.250. ¡Tarán! Ok. Y en mujeres, una de cada, lo vuelvo a decir malo, de 2.500 mujeres. 2500. ¿Vale? mujeres. Ok. Esta es una de las primeras causas, una de las primeras consecuencias que tiene este cromosoma es que causa discapacidad mental, que repito, como casi todas las enfermedades de síndromes cromosomas sexuales que hemos visto, siempre tiene esta característica, causa problemas de TDAH o algún tipo de problema. Mucha curiosidad. O sea, ¿qué otras características físicas o de nuestro organismo hay en los cromosomas sexuales? Como que estén tan relacionados con el aprendizaje. Sí, o sea, ¿no? por ejemplo, tan solo en el de la enfermedad anterior está encargado de desarrollar los factores de coagulación. ¿Qué otras funciones tienen los cromosomas sexuales? Sí, yo no les había tomado la importancia, la verdad. Pero les traemos luego su capítulo de cromosomas sexuales en general, no solo enfermedades, ¿no? Sí. Como para decir, mira, se encarga de eso. ¿Quieres saber el color de tu cabello? Tal vez no el cromosoma sexual, pero... O podemos hacer la típica como cuando hay resúmenes de películas de todo sobre y ponen, no sé, todo sobre Interestelar. Pues un día traemos todo sobre cromosomas sexuales, ¿no? Y traemos todo lo que sepamos sobre ello. Podríamos hacer como una serie de todos los cromosomas. O sea, cromosoma 1, tal. Y todo lo que sepamos sobre ese cromosoma. Estaría muy bien. O sea, como en general, ¿no? Obviamente creo que los cromosomas tienen Sí, muchísimos no los genes podríamos para abarcar. muchísimas cosas y nunca acabaríamos. Creo que ni siquiera los científicos han acabado. Pero al menos, como lo principal, ¿no? Quieres saber, como dije, ¿no? ¿Qué va a determinar el color de tu cabello? Pues el cromosoma tal. ¿O qué va a determinar me tus agrada. ojos? Así. Que también se van a dar cuenta que hay muchos que son compartidos. O sea, que varios cromosomas Sí. ayuden a la misma cosa. No es como que solamente esta cosa dice tu color de cabello. Y si no lo tienes, tu cabello es incoloro. Sí, no, pero podríamos decir, ¿quieres saber? El cromosoma 1 está relacionado con todo esto. Exacto. Me agrada. Vamos a tener luego esa sección con todos los cromosomas. Bueno, decía que es más común en varones y esta enfermedad, además de que causa discapacidades mentales, es la principal causa por discapacidades mentales, en este caso por enfermedades genéticas, en varones. ¿Ok? Sí, entonces, hereditaria. Correcto. ¿Qué causa incapacidad? Correcto. Discapacidad intelectual más común en el mundo. Correcto. Más en varones. Y obviamente más en varones porque pues en mujeres ya estamos viendo que casi no se... Una de cada 2.500 y en hombres uno de cada 1.250. Ahora. O sea que, por decirlo así, todas las enfermedades que provocan discapacidad intelectual, o sea, ¿cómo decirlo? Que no son... Relacionadas a hereditarias. Que en estas relaciones hereditarias como que pierden importancia respecto a esta, ¿no? Sí, pues supongo que la verdad tendríamos que ver qué es lo que hace qué causa una discapacidad mental hereditaria en las personas. Pero pues ya de una vez te podría haber dado cuenta que si ya mencionamos que casi todas nuestras enfermedades genéticas en los cromosomas sexuales causan discapacidades, pues si sacáramos una enfermedad que no venga de una enfermedad genética, pues ya que no venga una enfermedad de un cromosoma sexual, pues ya vamos a ir encontrando que sea más difícil que genere una discapacidad mental, ¿no? Porque vemos que los cromosomas sexuales están más relacionados con el aprendizaje y con este tipo de cosas. Entonces, justo fallas en cromosomas sexuales tendría la principal causa de déficit, de discapacidades intelectuales. Ok.
Ah, Interesante. Sí, bastante interesante. Nunca le había visto Ahora, tanta importancia. ¿Qué causa esto? ¿Qué características tienen entre los hombres? Bueno, pues va a generar una cara alargada. Bueno, en mujeres y hombres, ¿eh? Pueden ambos, pero es más común. No. Cara alargada, va a generar orejas grandes, puede generar también un mentón pues mucho más grande, un poco desproporcionado. Genera obviamente el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que yo creo que ya dijimos como 15 veces aquí. Trastorno de... es que nos gusta decir que es en TDAH, ¿no, Raymond? Va a quedar clarísimo después de Que eso. yo después, cuando me daban TDAH, yo decía que era así, TDAH, o sea... Sí, yo igual. Pero Hasta que descubrí que es hasta que la gente TDAH. se comía la H, o simplemente, como lo decía muy rápido, parecía que decía TDAH, ¿no? Pero es TDAH. TDAH. Ok, y también puedes generar un habla reiterativa, que sinceramente yo no encuentro la diferencia con tartamudeo, pero a mi explicación creo que el tartamudeo puede ser simplemente la repetición de una letra, como el ta, 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 o sea, en terminaciones como si es una vocal, mientras que el habla reiterativa a lo mejor sea que repitas mucho una oración o una frase entera, a lo mejor, ¿no? ¿no? Como un toque, que de repente digas mucho fútbol y después fútbol y después fútbol, ¿sabes? Y el tartamudeo es más como que digas fu, no sé, yo me imagino. Eso sí, corroboro con su neurólogo más cercano. Con su amigo con síndrome de X frágil más cercano. Sí, de hecho, este sí es muchísimo más raro de encontrar que el síndrome de Turner que les dijimos en mujeres y hay menos hombres en México, entonces va a ser muchísimo menos va a ser como uno, yo creo que menos de 15,000 hombres en México lo tienen, ¿no, Rima? Sí. No, pues sí, quién sabe. Y bueno, ahora, ¿qué genera esto ya genéticamente? Este síndrome genera varias copias de nuestros nucleótidos que van a ser CGG, ¿ok? Citosina, guanina, guanina. Ahora, tú mencionaste epigenética, ¿no, Rimo? Que prácticamente investiga todos los cambios dentro de nuestro genoma, bueno, dentro del DNA. No cambios, la epigenética se encarga de estudiar los cambios que provocan la expresión, o sea, diferentes cambios en la expresión de los genes, pero no por mutaciones en el genoma, ¿Correcto? sino por factores externos. Exacto. Ya sea las metilaciones, las etilaciones. Golpe incluso, ¿no? Ajá, diferentes tipos de cosas. Hay muchos factores, pero se los vamos a traer más adelante. Pero básicamente que no provocan, como cuando les hablamos de las otras enfermedades, que un nucleótido esté en lugar de otro, sino que la cadena de nucleótidos esté como tendría que estar, pero otras cosas Y cambien la expresión. Y justamente lo acabas de mencionar, metilaciones. Pues justamente el que se encuentren varias veces estos nucleótidos genera bueno, va a provocar a que haya una metilación y por lo tanto va a hacer que se inhiba este gen. Entonces esto es lo que provoca pues todas las características y pues, todo el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Ahora, que también cabe destacar que por qué se llama entonces el cromosoma X frágil, no es tanto por la enfermedad, no es porque tu cromosoma se rompa en la población, sino por la detección que se necesita, que es en una técnica laboratorio, que nosotros en la parte de detección de laboratorio vamos a tener que romper el brazo más largo. Se rompe como consecuencia, haz de cuenta. Se rompe como consecuencia de la detección. No es como que sea importantísimo que se rompa para detectarlo, sino que pasa. Exactamente, es tan frágil que se rompe. Yo solo quería dejar claro que no pasa dentro de ti. O sea, si tú tienes esta enfermedad, no va a romperse ese alelo, bueno, esa parte más grande del cromosoma X, ese brazo más largo, sino lo que va a pasar es que cuando detectan la enfermedad en el laboratorio, es ahí donde descubrieron que se rompen con bastante, bueno, pues más fácil por la forma de detectarlo, y por eso le pusieron el síndrome del cromosoma X frágil, o de huesos frágiles, no sé. Síndrome X frágil. ¿Qué te parece, Raymond? ¿Tú tienes una última enfermedad? Ah, no, yo tengo más enfermedades. Faltan, sí, tenemos 2 enfermedades más que para acabar rápido. De hecho, esta es como que, no sé decir muy común, porque en realidad no es muy común, pero sí creo que todos la hemos escuchado. A ver, ¿puedo intentar adivinar? El síndrome de Tourette. Sí lo he escuchado, pero desconozco de qué va. Pero no. Hablo del daltonismo. Descubierto por Johnny Dalton, ¿no? Tony Dalton, perdón. El protagonista, bueno, sale en Breaking Bad, Tony Montana. Bueno, olvídalo. Pero fue científico, sino que es se llama John. Sí, Dalton, ¿no? John Dalton. Por el apellido, por el apellido del señor tiene que se llama. Ah, pero él fue el que describió. Antes de que describas la enfermedad, Raymond, ¿cuántas personas con daltonismo conoces? Una. ¿De verdad? Sí, estoy seguro que no he conocido a nadie más con daltonismo que a mí. Yo conozco a 3 y a una superestrella. La gente, bueno, influencer. La gente que pueda saber, Logan Paul tiene daltonismo. De hecho, tiene un video en el que usa gafas especiales para poder ver los colores bien. Y así, se sorprende muy cabrón. ¿Sabe? Es que también hay grados de daltonismo, ¿sabes? Sí. Y justamente es lo que le vengo. Va, échatelo, Raymond. ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir una característica, pero mejor tú dila de qué personas, de qué sexo son las personas que conozco con daltonismo. Adivinen, dejamos aquí una encuesta. ¿Creen que hay más mujeres con daltonismo o más hombres con daltonismo?
Pues como se podrán imaginar, el daltonismo es una enfermedad que afecta principalmente a los hombres. Nuevamente, ¿qué es el problema que tenemos aquí? Que esta enfermedad está ligada a un gen recesivo. Nuevamente tenemos ese problema, que en una mujer tener el gen recesivo y el gen dominante va a hacer que, pues al final de cuentas, siempre se exprese el dominante. Al ser la enfermedad recesiva, significa que no se va a expresar y muy probablemente la mujer no tenga daltonismo. Pero en el caso del hombre, al tener solo una copia del gen, es importante hacer esta reiteración. No tiene una copia de seguridad. No tiene una copia de seguridad, entonces, si tiene el gen malo, Ya. él ya. Definí, se acabó. Arrivederci. Entonces, ¿qué es lo que afecta esta enfermedad? Como sabemos, el daltonismo es una enfermedad que está caracterizada porque las personas no pueden distinguir ciertos colores. Como dijo aquí mi compañero, mi amigo. Como dijo el de la esquina de allá, ¿no? Lo dijo ese. Lo dijo ese vato de ahí enfrente. Hay muchos grados y ya sea que vaya desde una dificultad para discernir cualquier color, que se llama acromatopsia, o una dificultad para distinguir diferentes tipos de matices, principalmente rojos y verdes, en menor grado los azules. O sea, no pueden distinguir bien entre la banda Matiz y otra banda que también se llama Matiz. Exactamente. Los enanitos verdes Y Matiz, ahí no pueden diferenciar bien. los ángeles azules. No, pero ves que hay una banda que se llama Matiz. Sí, se llama matiz. No saben diferenciar entre ella y otra banda. No pueden diferenciar los matices. Los integrantes. Ah, exacto. Así Entre como si yo Román veo BTS, no sé quién es quién. es un problema de Ah, sí. BTSismo. BTSismo. Y si no sabes diferenciar que Román es un cantante y creo que es Melissa, la cantante de Matiz, hay diferencia, hay problema de matices, ¿no? Sí, sí, eso es daltonismo. Bueno, entonces sí, efectivamente, o de verdad no distinguen todos los colores o muchos colores, o tienen problemas. Sabemos que, ¿en qué se basa nuestra vista? En la detección de los colores que reflejan En el la luz. betacaroteno. Un tanto, ¿no? Nuestras células, así para hablar rápido, nuestras células están capacitadas. Tenemos dos tipos de células en los ojos, conos y bastones. ¿Ok? ¿Sí? Unos, no recuerdo cuáles son cuáles, los voy a Conos y buscar. bastones me suena como a dulces de Navidad, ¿sabes, Rego? ¿No? Así como de, ¿qué va a haber hoy? Conos y bastones. Uno de esos, Oye, me sorprende que tenga el internet de tu casa. Yo me acordaba que no. Y bro, algo me dice que tienes programas para robarte el internet de las personas, ¿eh? Qué bueno que me acuerdas para cambiar la contraseña. No es cierto. Ay, no me acuerdo cuál. Tendré que buscar. Ah, conocerla. Bueno, ahorita en lo que encuentro bien qué hace cuál. Una de ellas, la función que tiene es detectar la intensidad de la luz. Ok. Solo la intensidad de la luz. Y las otras van a estar caracterizadas para poder detectar los diferentes tipos de luz. En nuestro caso, nosotros tenemos 3 tipos de esa célula óptica, que ahorita les voy a decir cuál es, que lo que va a permitirnos es poder distinguir la luz roja, la luz verde y la luz azul. Hay animales que tienen muchos más de esos, hay animales que tienen menos. Como los perros. Los perros, ajá, exactamente, por eso no pueden Por distinguir. eso sí dice que los perros ven en blanco y negro, pero Ah, no es pues- tan cierto eso, ¿verdad, bro? No, los perros, ok, los conos, ok, los bastones son los que se encargan de la intensidad de la luz, los conos los del color. Los perros no ven en blanco y negro, eso es un mito. De hecho, está, Ven en negro y blanco. está respaldado por la película de Perros contra Gatos, que cuando se pueden desde la vista de un perro ve todo en blanco Ah, y sí, negro. cierto. Que porque no puede romper un, Buenísimos que no esa película. no puede romper un cable rojo, ¿no? Que le dice, es el cable rojo, y dice, ¿cuál es el cable rojo? Ah, no, espérate, eso es de otro. No, pasa muchas Es veces. un meme que existe en muchas películas, Sí, pues. no, pero los perros sí pueden ver. Creo que lo que no distinguen son los rojos, si no me equivoco. Ajá, O sea, ven como que en una tonalidad verde-azul, exacto. a lo mejor amarillo, pero sí, o sea, ven. Y los gatos creo que todavía es peor que los perros. Sí. Creo No, que ven y menos también cabe colores. destacar que los perros ven borroso y también, no los perros, los gatos ven muy borroso. Los gatos, de verdad, ves que tiene uno más asociado que los perros te recuerdan a su amo y recuerdan la cara de sus amos y todo eso. Sí. Pero también tiene que ver mucho con los ojos. Los gatos es como si vivieran miopes, ¿sabes? O sea, tampoco vamos a decir que no ven, o sea, claro que sí ven y ven muy bien. Pero para reconocer, por ejemplo, si tú tuvieras que hacer que un gato leyera un libro, va a encontrar problemas para poder reconocer las letras de dentro de este libro porque las ve borrosas. No sé que no vea, porque ¿cómo verías tú entonces cómo cazar un gato en la noche cuando no hay nada de luz y tiene que cazar a un animal muy pequeño como una rata? Claro que ve. Solamente menciono que tiene un pequeño problema de que las caras de los humanos y sobre todo por si tuviera que leer libros, sería un poquito miope, ve un poco borroso, pues. Es la razón por la que los gatos. Y esa es la razón por la que los gatos no leen. Bueno, entonces, exacto. Entonces, volviendo a lo mismo, tenemos 3 tipos de cono, los que distinguen rojo, verde y azul. Entonces, ahí vendría el problema, cuando no se puede, no sé si ese error genético afecte directamente a la célula que se llama cono o afecte alguna característica de ella, pero al final de cuentas no vamos a poder, o bueno, la persona daltónica no va a poder distinguir bien esa luz. Y o solo distingue verde y azul, o
azul, no sé, o sea, ese tipo de cosas. Por eso es que depende del grado de daltonismo, pues el matiz o la intensidad de qué tanto puede ver los colores o no. Y a mí, con todos los amigos que tiene daltonismo, que hasta la fecha han sido 3, me sorprende que conozca tantos. Eh, Solo uno de ellos, que fue Danny Dalton. Dani Dalton. Danny Dalton. Saludos a Dani Dalton. Saludos a Danny Daltónico, que me explicaba que cuando él era pequeño le fue muy frustrante porque muchas veces lo regañaron en la primaria por no poder poner el color. O sea, que le decían de que no, pinta con el color azul. Y él, pero este es el color azul. Y dice, no, pinta con el color azul. Sí, y pues bueno, al final de cuentas me sorprende que conozcas a tanta gente porque se considera que del total de la población mundial, un 8% tiene daltonismo. Órale, oye, qué poco. De hecho, aún así es un número de cierto modo alto, porque yo alcancé a ver por ahí que, o sea, es tan importante ese número que por eso se busca que haya más interfaces que estén adaptadas para gente. Si no me equivoco, Mark Zuckerberg es daltónico. ¿no? Y de hecho, casi todos los videojuegos hoy en día que yo conozco tienen su opción para daltónicos. Para daltónico, como League of Legends. Como League of Sí, me Legends. lo han Y enseñado, casi se ve cualquiera. Y chistoso. casi cualquier videojuego de la Nintendo Switch, por ejemplo, que es la que tenemos, que tú busques, te tiene su opción para daltónicos. Mario Bros, por ejemplo, el Odyssey también lo tiene todos. No manches, pues qué bueno. Y de hecho el Odyssey en daltónico se ve bien gracioso. Sí se ve muy bizarro. Yo por eso te lo quité. ¿Por qué? Pues sí se ven como cosas, casi no hay verdes, y en el Mario Odyssey ahora hay mucho verde con tal de daltónicos. Ok. Bueno, y ya nada más para comparar, dices, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres le das? Pues así como hay un 8% de la población mundial que tiene daltonismo, de esa población, el 8% de los hombres, el 8% de la población mundial daltonismo, y de la población mundial de mujeres, solo el 0.5% tiene daltonismo. Y eso explica por qué yo no conozco a ninguna mujer daltónica. Las Sí, o tres sea, personas que hagan conozco un son recuento hombres. de las personas daltónicas que conocen, ¿cuántas mujeres hay? Sí, yo conozco. De hecho, me acuerdo de un. ¿No te acuerdas que Nickelodeon o eran Fox? Hubo un episodio, un comercial muy gracioso que salía, que alguien empezó a cantar de, o sea, no me acuerdo bien cómo, pero era así como de que, me encanta el pasto verde, me encantan los árboles verdes, ¿no? Y así, y de repente ya se iba hacia el carajo y empezó a decir, me encantan los conejos verdes, y me encanta el sol verde, y me encantan las zanahorias verdes. Y era un comercial que te decía que donaras para donar nuevas cirugías. Bueno, eran como lentes, aunque para daltónicos. Me pregunto cómo funcionarán esos lentes. Pero nunca había visto ese comercial. Es un comercial literal donde empiezan así, pasto verde, flores verdes, árboles verdes, y de repente ya sol verde, cielo verde, y se dona para los daltónicos. Creo que era de Fox o de Nickelodeon, era uno de esos. ¿Has visto alguna de esos videos donde les regalan a una persona daltónica los lentes? Y hasta lloran, Y ¿no? lloran, Sí. ¿no? Hay uno que da mucha risa. Obviamente lo hicieron de broma, ¿no? Pero la niña según le regala los lentes a su papá y el papá empieza a ver, ¿no? Y a verse así y empieza a llorar. Le dice a la niña que pues que no llore por eso y dice, no, soy Soy moreno, sí, es buenísima. Ese ya lo he visto, es muy Estaba muy bueno. También, ¿sabes cuál vi? Uno en donde cabe destacar que él es un comediante que es discapacitado. Bueno, en aquel entonces era discapacitado, hoy en día se conoce como personas con habilidades distintas. Es que fíjate que, bueno, ¿te acuerdas que eso lo vimos Sí. con Diego Rosarín, ¿no? Sí. Pero he visto una cantidad de debates, Sí. de incluso de las personas, por ejemplo, tan solo en CRIO, ¿Cómo se les que es el debería Centro de decir? Rehabilitación Integral de Orizaba. O sea, acabas de llegar a Orizaba y ya conozco aquí todos los... Pero les dicen diferente. O sea, he escuchado gente, por ejemplo, en TikTok que dice, yo soy discapacitado y se debe decir así. Gente que trabaja con discapacitados Y no dice, les digas deberían así. decirse así. O, es como que muy difícil saber cómo se debe. Pero yo creo que la palabra que ya se eliminó por completo es minusválidos. Ah, sí, Creo que eso esa sí ya es definitivamente. Sí, del sí. hace 10 años, ¿no? Es de la década pasada, esa ya no existe hoy en día. ¿Te acuerdas de la explicación de Diego por qué discapacitado no debería hacerse? Sí, porque... no me acuerdo. Al final de cuentas decía que todos teníamos una discapacidad. O sea, porque sí, que no todos todos somos unos podíamos hacer discapacitados. todo, ¿no? Entonces, al Correcto. final de cuentas, todos seríamos unos discapacitados. Como que no tenía mucho sentido diferenciarnos por discapacidades porque todos somos discapacitados en algo, ¿no? Solamente Ajá. eran personas con habilidades diferentes o algo así. Capacidades diferentes. Algo Es que así. sí, te digo que siempre sigue siendo un debate. Igual estaría bien que si nuestro público dice, pues yo sé que debería ser así. Supongo que se inviten a Diego Rosarín, ¿no? Sí, porque te digo que hasta mi hermana, que es fisioterapeuta, sí me Pues ha estaría dicho- bien traer un día un podcast con tu hermana, a lo mejor. Ujú. Sí me ha dicho así como, es que no me acuerdo cuál es la palabra que dice, no es que debería ser así. Y yo le digo, ves que yo escuché que debería ser así, ¿no? Entonces sí, es Pero toda una me cantidad de parece que investigación. Diego no lo afronta tanto desde la manera médica, que a lo mejor discapacitados es la manera médica en la que hoy se maneja, y punto, sino de la manera filosófica y cómo se le debería tratar en un futuro, ¿no? De cómo no puede debería ser. ser como es ahora, sino como debería de ser. No, sí, pero aún así creo que las discusiones siempre van más o menos de eso, ¿no? De que, Sí, de pues ética y obviamente, todo eso. la raíz de la palabra está denigrando a la las persona. personas, ¿no? Entonces, por eso debe saberse que no debe llamarse de cierto modo porque no hay por qué denigrar a esas personas. Correcto. Entonces, sí, es un debate. Ahí lo hemos habría que hecho. checar. Pero lo que yo iba es que hay un chiste eso que hace un
comediante. Hay que respetar a estas personas. Sí, bueno. Hay un chiste. Hay un chiste que lo hace un comediante que es el Cojo Feliz. Ah, sí, el cojo feliz. Que estuvo muy de moda en aquel entonces, y eso lleva como 5 o 6 años, que era de que no te estacionabas en el lugar para gente con capacidades distintas. O el típico, ya sabes, que tiene el cuadrado Azulito, azul, ¿no? ¿sí? Y que pasaba, ¿cuál era? No me acuerdo qué era. Creo que era un... Ya me acordé, está muy bueno. El meme era el básico. Una persona que no tiene ningún problema se estaciona en uno de esos con azul y un montón de gente con discapacidad va y le pegando y lo mismo. Pero esto pasa al revés. Un montón de gente que era el cojo feliz, con otro comediante que es el ojitos de huevo y con otro que ya se llama, ¿cómo se llama? Este otro comediante que tiene un problema de... no de retraso mental, simplemente tiene un problema de movilidad, no puede moverse bien. Se estacionan en un lugar normal. Entonces llega el tío Robert, que es otro comediante, y le dice, ¿por qué se estacionan acá? Ahí están todos los discapacitados libres. Y entonces todos se bajan y los empieza a golpear. Y de repente hay un enanito, ¿no? Y hasta el tío Robert dice, ya bajaron uno, ya bajaron un enano. Buena comedia, ¿eh? Buena comedia. Pero bueno, pasemos a el siguiente síndrome, ¿te parece, Rimo? Exactamente. Recordemos que para hacer comedia de alguien, que debes estar en esa circunstancia. Yo creo que De debe hecho, ser hay empático. una frase con que me esas pareció muy sabia. A ver, Ahorita échale. que estaba viendo Muy... las crónicas de Narnia, el caballo y su muchacha. El caballo y su muchacha. Suena chiste eso. Donde literalmente o sea, así básicamente está un príncipe de uno de los reinos y el otro príncipe que fue a atacar ese reino y ya, o sea, lo vencieron y todo eso, y está así todo derrotado, casi humillado porque lo tienen de prisionero, ¿no? Y entonces este príncipe se empieza a burlar de él. Entonces el rey, que su papá lo reprende, ¿no? Le dice que no se burle de él, le dice, solamente puedes burlarte de alguien que es superior a ti. Ok. Algo así le dice, alguien que está en características que es superior a ti, solamente puedes burlarte de él. Hablando que estamos sobre no escupas para arriba. Hablando sobre que mencionaste a Diego Rosarín, él tiene una... Lo vi porque lo vi en... Yo sigo mucho a los comediantes mexicanos, varios podcasts con comediantes mexicanos. Y él defiende la idea de que solo se puede hacer comedia de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. Yo te voy a ser sincero, yo no comparto esa opinión, que es muy parecido a lo que tú acabas de decir. Yo comparto más una que le escuché al Cojo Feliz y al tío Robert, que es más... yo también creo que esa es la comedia, que es, si el chiste hace reír, a la persona a quien va el chiste, es un buen chiste. Es un chiste gracioso. Si el chiste está dirigido, digamos, yo te dirijo un chiste a ti y el chiste no te hace reír, aunque a todos los demás les haga reír, no es un buen chiste, porque ofensa, entonces ya es una ofensa, ¿no? Yeah. Si te hace reír a ti y también a todos los demás, es un buen chiste. Si no te hace reír a ti y a todos los demás, pues los demás están riendo de que estoy insultando. Yo lo veo. Eso es cierto. Entonces, todos ellos son discapacitados y todos ellos hacían chistes sobre discapacitados. Y la gente se dio risa, la comunidad, la gente con capacidades diferentes se sintió halagada porque los vieron, como que les dieron un foco de atención en aquel entonces. Yo creo que fue un buen chiste. Un buen chiste, la verdad. Fue un buen chiste. De hecho, el Cojo Feliz y el tío Robert tienen un programa en el cual al final de ese programa tienen algo llamado el Salón de la Fama de los Discapacitados. Y en cada uno de sus shows le dan el micrófono y suben a alguien y le hacen muchos chistes a él que tenga alguna discapacidad, ya sea gente que no tiene algún pie, que tuvo algún cáncer, X o Y, que son ciegos, lo suben y les hacen muchos chistes. Y ya. Pero bueno. Sí, he tenido muchos conocidos que tienen alguna discapacidad visual. No ciegos completamente, pero sí tienen alguna discapacidad visual y se hacen muchos chistes sobre ellos mismos y a veces es muy divertido. La típica de, bueno, ahí nos vemos mañana. ¿Ves que en Avatar Toph, sí se llama Toph? Toph. Que siempre hacía chistes así. Haz de cuenta, cuando vi eso, me acordé de mi amiga, que ella es atleta paralímpica, se llama Geraldine, tiene una discapacidad visual y ella también siempre hace chistes así. Y estaba viendo a Toph y es como si estuviera escuchándola a ella. Eso está muy clave. Yo creo que de hecho hay gente... pues obviamente ellos la tienen mucho más difícil que nosotros y que se puedan tomar con humor la vida, pues nos demuestra que nosotros nos quejamos de cualquier tontería. Y un saludo a Geraldine. Un saludo. No sé si le llega el podcast, pero... Deberías enviárselo. Lo voy a enviar. Dile, en esta hablamos sobre ti. Dice, no estamos hablando de ti. Bueno, Rigo, pasamos al siguiente, ¿va? La siguiente y última enfermedad. La siguiente y última se llama la hipertricosis auricular. ¿Sabes lo que es la hipertricosis, Ramón? Sí, también conocido como, toda la vida. También conocido como el síndrome de pie grande. De hecho, no es mentira, te lo... ¿Pie grande? Sí. O del... ¿Cómo se llama en inglés? ¿Sasquatch? Del Sasquatch. En algún momento lo llegué a escuchar. Bueno, así tendrías muchas. De Chewbacca, no me acuerdo. Aquí ya lo empezó a empeorar, ¿verdad? Peor. Del tío Cosa, ¿no? O sea, sí, una hipertricosis creo que es cualquier tipo de enfermedad
o alteración que provoca una gran cantidad de pelo en el cuerpo. Correcto. Y hubo mucho tiempo en el cual se hizo famoso en Facebook las imágenes de gente con hipertricosis. Que, Había una familia, ¿no? Que era mexicana. Si correcto, no me equivoco, sí, tal cual. que la familia completa tiene hipertricosis. Es simplemente un exceso de vello. Así como nos crece el cabello aquí, pues que nos crezca en todos lados. Que no, tú pensarías que no tiene mayor complicación porque si te la quieres quitar, pues nada más te rapas. Pero el problema es que, pues así que nos debemos quedar cortando el cabello cada cierto tiempo, pues estarte Todos depilando los todo el días te cuerpo. estés rasurando Toda la cara. toda la cara. Yo la todo veo el difícil. cuerpo. Yo la veo Está muy difícil. complicado. Bueno, pues entonces, ¿qué es la hipertricosis auricular? Pues simplemente ese exceso de vello dentro de los oídos. En las aurículas. En las aurículas, que a mí me causó mucha interés descubrirlo porque yo a todos los ancianitos los veo con eso. Tú no. Tal vez a cierta edad. Sí, sí, sí. O sea, cuando. Bueno, viendo la imagen se parece, pero igual y no es lo Sí, mismo. igual, vimos una imagen en Google que yo dije, oye, esto es como mi abuelo, ¿no? Pero ¿Qué pues, tiene de especial la tricosis? Hipertricosis auricular, ¿no? claro, pues primero que nada que es hereditaria, ¿no? Es un problema hereditario causado, en este caso, dentro de un gen, dentro de nuestro cromosoma Y. En este caso va a afectar a hombres. Únicamente hombre. Únicamente hombres porque, pues, ¿dónde está el cromosoma Y en las mujeres? En su esposo. ¿no? Bueno, En su papá. en su papá, exacto, en su Exactamente. papá estuvo mejor. Sí, solo es en hombres y recibe un nombre interesante que solo se pase de papá a hijo. Tiene un nombre, ¿no, Raymond? Sí, es la herencia holándrica. Holándrica. O sea, solo entre hombres, de papá a hijo. No te lo puede pasar de mamá a hijo, de papá a hija, solo de papá a hijo. Punto. Y ya. Y no tengo mucho que decir sobre esto. Realmente solo vellos en el oído no genera mayor complicación. A lo mejor yo me imagino algún problema auricular que no escuches muy bien. Y ya, no causa como alguna muerte ni nada por el estilo. Claro que va a causar muchas complicaciones, sobre todo en la vida social, porque no estamos en una sociedad preparada para vivir con gente diferente a lo que según es la gente normal. Porque yo creo que si hacemos una estadística de toda la gente con enfermedades genéticas, a lo mejor hasta nos superan, ¿no? Porque ni tú sabes si tienes una enfermedad de gente, ni yo lo sé. Y a lo mejor, y sí, muy posiblemente las podamos tener. Sí, exactamente. Así que dejen de pensar que qué es normal, qué es normal. O sea, ¿Has escuchado? Bueno, ya para terminar con esto, antes de decirte qué has escuchado. Esta es la única enfermedad de toda nuestra lista que es causada por una afectación en el cromosoma Y. correcto. No sabemos si es la única enfermedad en el mundo que exista por una alteración en el cromosoma Y, pero es la única que encontramos. Y es que es raro, no sé por qué, pero es raro. No encontramos más enfermedades con el cromosoma Y. Es más, si tú tienes una enfermedad con el cromosoma Y, mándamela. Yo, levanta la mano. No, ¿has escuchado hablar sobre las personas con quimerismo? Y creo que también hay animales con quimerismo. No, que quimerismo, o sea, una quimera, que es como dos especies en una, como el Ándale, burro cebra. bueno, básicamente, no, esos son híbridos. El quimerismo se refiere a que genéticamente tengan el ADN de dos organismos diferentes. Cuando ok. una persona es quimérica, creo que eso ocurre, por ejemplo, cuando iban a nacer, por ejemplo, gemelos, ¿no? Ajá. Homocigóticos, creo que así se dice, o monocigóticos, que van del mismo cigoto, pues. Sí, sí. Pero en lugar de dividirse y formar dos embriones, se terminan fusionando formando uno. Entonces, una parte del cuerpo, a veces, creo que generalmente es así, en la mayoría de los casos, una parte del cuerpo tiene un DNA y la otra tiene otro. O a veces es como mosaico, o sea, en una parte vas a encontrar un DNA y en la Y otra se nota otro. bien marcado, ¿no? Tengo entendido. O A sea, veces que se nota muy literal tu marcado. piel Por de aquí ejemplo, es- hay un gatito que pasa mucho que literalmente se le ve la mitad de la cara de un color y la mitad de Le otro. pasa más a los perros y a los gatos, sí, cierto. Exactamente. Y hay personas también, como que creo que, por ejemplo, a veces la heterocromia, a veces, no siempre, es causada por un quimerismo. No siempre, Sí, pero pues. pero a veces, ¿no? Entonces, aquí lo que ha pasado es que hay gente que ni siquiera se da cuenta nunca en su vida que tiene quimerismo, hasta que, pon tú, se hacen una prueba de ADN para saber si son el papá del niño. Y resulta que no, aunque sí lo son, porque justamente donde extrajeron el DNA, pues no es el DNA que originó al niño, por Sí, sí, decirlo así. O sea, es como si fueran dos personas genéticamente en una, y al final de cuentas es como que muy Y difícil. literal el quimerismo, ¿no? O sea, Sí, literal una exactamente. quimera. Oye, Sí. qué cool. Yo, bueno, la verdad desconocía esa parte, pero sobre lo que mencionaste sobre los ojos, y a lo mejor estoy inventando algo bien hardcore, que existía Alerta de invención. alerta de invención, ¿va? El color más difícil de encontrar en ojos, pero de verdad, o sea, que solo se ha representado muy poquita gente, era un azul entre verde que llegó a literal generar un color medio púrpura. No es broma. Ok, dijiste muchas cosas. Sí, dije mucho, Sí. o sea, que no es broma, o sea, Púrpura. bueno, alguien que, obviamente no estoy hablando de que tenga el ojo morado, no, Sí, sí, sí. pero que era un ojo que podía, o sea, que literalmente se llegaba a ver medio violeta, o sea, que era un color así solamente le pasó a una mujer en toda su vida y jamás se volvió a descubrir. Sí, Lo voy a yo he investigar. escuchado eso. Yo sí que el color morado sí pasa, pero es muy raro. Sí, pero ya Casi sí lo hardcore. nadie lo- Yo- sí, no, aunque pero es que no me acuerdo si esto lo vi en internet o me lo decían mis papás, algo así.
Que los cargadores explotan. No, que Marilyn Monroe tenía un color muy característico de ojos, pero que único. Pero nunca lo he comprobado, la verdad nunca lo Qué he comprobado. lástima que las películas eran blanco y negro. Sí, exactamente. No, casi todas las imágenes que me encuentro de ellas, o aunque son a color, pues no se nota. Sí. Pero pues si alguien sabe, Que alguien lo mande. quiero saber, porque sí lo he buscado y la verdad no encuentro qué color de ojos tenía. Pero lo de los... O marcan un color general. Pero los ojos morados se me hacen muy, o sea, muy fuertes. Si yo conociera a alguien con ojos morados, de verdad sería de wow, o sea, qué increíble. Aunque hoy en día creo que con unos simples, ¿cómo se llama? Pero no es lo mismo. No, yo sé que no es lo mismo, pero pues yo creo que si alguien ve, o sea, tú pasas por la calle y ves a un hombre que viene con ojos morados o una mujer con ojos morados, tú creerías que tiene ojos morados o que está usando pupiletes. Que estos son Sí, o sea, yo creo que es lo obvio, o sea, la gente no te va a creer que tienes ojos morados, ¿sabes? Porque sí es muy fácil notar. Una persona está usando pupilente. Obviamente tienes que prestarle atención. Puede O ser. sea, si estás hablando con la persona, se nota el contorno del pupilente. Tiene sentido. Yo como nunca he usado pupilentes, la verdad me han dicho así de que, es que esa persona tiene pupilentes y es como de, o sea, está para mí imposible detectar cómo. Pero sí lo creo. Como tú, ¿no? Eh, Tú usas los cafés es que- para que no te digan No, no nada. son cafés, son negros. Ah, sí. Es que para que no... Es que él tiene ojos morados. Es para que digan, oye, me estás Oye, mintiendo. no, pues, no, es y por ya eso me ha que causado tengo problemas con profesores de, oye, quítate sus pupilentes. Oye, píntate los ojos. No está permitido. ese Córtate color. esos ojos. Bueno, Sí, sí, había escuchado. ¿Te acuerdas? ¿Has visto personas que tienen luego esos lunares que les sale el cabello blanco en esa parte? no. He escuchado muchas personas así que dicen que luego en la escuela tenían problemas porque no les creían que así era. Y los obligaban o decían, o no puedes entrar o te mando reporte por traer el cabello pintado. Y o sea, eran lunares de esos que literal solo es una parte, a lo mejor una gran parte, una parte chiquita que sale blanco el cabello, a veces se ve muy chido. Pero como Cruella de Vil, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Pero sí, o sea, no, a veces no les creían. Y sí tenían ese problema porque en las escuelas o los mandaban a pintarse el cabello o tenían que demostrar que efectivamente así era su Me cabello. estás haciendo pensar en algo extraño que en mi secundaria. Oye, repito, en mi secundaria todos estaban enfermos. Había un compañero. ¿Te acuerdas que ya hablamos que en tu primaria también todos se enfermaban? Sí, sí, de sí. algo? No, no fue tanto. En mi primera solo fue lo del estafilococo y de ahí salté a que en secundaria habían pasado muchas cosas ¿Has más. pensado que el problema eres tú? Puede ser. Bueno, no, porque hasta ahorita de todo lo que he dicho, nada, nunca me enfermé de eso. Pero en mi primaria en mi secundaria había un chavo que tenía solo un círculo, pero era muy notorio que era un círculo amarillo. Yo obviamente hasta la fecha creo que se lo pintaba, ¿no? Ahora me haces pensar que a lo mejor y tenía algún problema, a lo mejor algún lunar y que justo crea. Pero era amarillo, era rubio. O sea, y era un hueco así como un círculo rubio. Creo que haya sido por una enfermedad genética. Podría ser. Porque Yo no tiene mucho tenía- sentido que se hayan pintado un círculo rubio toda la secundaria, ¿sabes? Puede ser. Bueno, o sea, no, sí puede que no, porque igual y... Y era acá, les pueden era hacer acá, bullying. aquí, así. Sí, o sea, no digo que muchos pueden hacerlo, o sea, porque se ve bonito, porque quieran llamar la atención y se pinten el cabello así o se lo decoloren, pero yo creo que sí puede ser. Entonces, ¿tú crees que mi Igual compañera de tenía- secundaria tenía algo? O quería presumir. No, puede que sí Tiene tenía algo. sentido. Yo tenía igual un compañero en la prepa que, o sea, al inicio no, fue como que progresivo. Por ejemplo, como las personas que tienen vitiligo, ves que se empiezan a O despigmentar. la gente que se va quedando calva. Y que es progresivo, ¿no? El vato, haz de cuenta, entrábamos, nos conocimos, todo normal. Y ya como que más avanzado, porque él no terminó con nosotros, o sea, se cambió después de grupo, entonces lo veía muy de vez en cuando, pero sí empecé a notar como que una línea así. Entonces, desde una parte de su cabello y su ceja era blanco. Y obviamente su color de piel era mucho más claro de ese lado. Sí. Qué fuerte. No, pues qué chido. Yo siento que está muy cool eso hasta que no te cause problemas realmente, porque muchos de esas gentes, sobre todo, digo, ya tienen problemas dermatológicos. O sea, que tienen que tener mucho cuidado con el sol, que no tengan que tener problemas de que son más sensibles en esa parte. Muchos otros. Sí, yo tengo varios familiares que tienen ¿Vitiligo? vitiligo. Y muchas veces hasta optan por ese tratamiento que literalmente ya es despigmentarlos completamente. No sé por qué, supongo que para estética, yo creo que más que nada, ¿no? Porque no les ha de gustar cómo se ve, pues, Ahí ya es cuestiones cada pero sí tiene mucho problema con el sol. Sí. Tienen que estar muy No, pues cubiertos. de hecho, un día me gustaría que trajéramos nuestro especial de podcast de animales en general con albinismo Con melanismo. o con melanismo. Pero hay muchos animales que con albinismo que están muy cool, como los osos polares. No, no es, pero bueno. Pero me gusta, o lo de los pingüinos polares. Los primeros del polo O, norte, ¿no? a ver, voy a tratar de decir más animales que no existen en el Polo Norte. Ya no se me ocurre uno que la gente adjudica al Polo Norte y que no está en el Polo Teporingos. Norte. Lo dijiste, ¿qué pasó ahí, men? Fue un error, Se me ¿eh? salió, se me salió. Bueno, pues ya, yo creo que, como lo acabas de mencionar, yo creo que ya podemos cerrar las enfermedades. sorry, bro. Podemos cerrar las... Perdón, No, público, por haber cerrado. me refiero a que podemos... No, pero ya había que cerrar, ya acabó. Literal, ya acabamos. Ya quería que cortaras esto. Ya queríamos acabar. Raymond, hoy nos traes un animal del día. Exactamente. No es un tejuino, No es un tlacuache, es un... no es un danán, no no es un tecrex, es un T-Rex. no es un tenrex. Es un
Teporingo. A ver, toda mi infancia escuché sobre los teporingos. Hasta como para la secundaria creí que era un insulto. Siempre ha sido un insulto. Ah, siempre ha sido un insulto. Yo conocí a los teporingos porque cuando iba en el kinder nos daban unas láminas que mostraban diferentes hábitats de México con sus animales. Y había fotos de animales que siempre me llamaban la atención porque pues nunca los había visto y estaba el teporingo, el tepezcuincle, el zaraguato. Bueno, el zaraguato... ¿Guato no me acuerdo si es el cactus o es el como se le llama al mono aullador? Zaraguato es uno de esas dos cosas. Zanate. No, espera, ¿cómo se llama el cactus gigantesco? A ver, ¿de qué estamos hablando? Es que no me acuerdo si estoy confundiendo los nombres. Si no me equivoco, el zaraguato sí es el mono aullador. El zaraguato, pero igual tenía un nombre muy raro. Y hay un cactus que es gigante que es como muy endémico de aquí de la zona. Ah, sí, el zaraguato es el mono. Y hay un cactus que es gigantesco y que igual tiene un nombre muy así, pero es de como, no endémico de México, pero sí del desierto de Sonora. Creo que yo no los haya escuchado porque pensara que fueran albures. Bueno, pues, el animal que les traigo, y por eso ya lo conocí ahí, es el teporingo. Primera vez Entonces- que haces spoiler del animal del día, ¿eh? Es la primera vez. Exactamente, entonces, sí. Aquí va a estar la imagen del teporingo. O Tuchun. aquí, o donde sea, pero ahí va a estar la imagen del teporingo. ¿Ok? ¿Qué es el teporingo? Déjame. Bueno, el teporingo es un tipo de conejo. Es un conejito, Ah, básicamente. Sí, es un Ahí conejito. tiene muchas diferencias con el conejo, la liebre o algo por el No, estilo. el nombre científico es Romerolagus diaci. Este es un conejo que es endémico de México, específicamente del eje neovolcánico, si no me equivoco, así se le llama. Es donde están esos volcanes como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, El Popol Vuh. Tlaloc, el Pelado y así. El Popol Vuh. El Popol Vuh. Solamente en esos volcanes, en la zona donde hay mucho zacate, se encuentra este conejito. Y por eso también recibe el nombre de Zacatuche. O Catuche. tepolito también se le llama. Tepolito o Oye, tepolito Zacatuche. me gusta más que teporingo. Entonces, sí, es un conejo que vive ahí. Vive en altitudes que van de los 2800 a los 4200 metros sobre el nivel del mar. Y es un conejo chiquito. O sea, en realidad, sí es exactamente, es un lagomorfo, o sea, el grupo donde están los conejos, los liebres y las picas. Esto se está poniendo cada vez como más albure, ¿eh? Y sí pertenece a la familia de los lepóridos, que es la de los conejos. O sea, es un conejo en todo lo que cabe. Son un plato, ¿verdad? Lo comen muy seguido, ¿verdad? No creo. ¿No crees? Porque creo que he llegado a escuchar así A como... comerte por ahí. No, pero típico, es que yo llegué a estar en Coscomatepec mucho tiempo y que decían, no, aquí están los platos raros, ¿no? Que armadillo, que tortuga y que teporingo. Ni idea. La verdad, si no sabría decirte. Al fin y al cabo ahí sí aplicaría la de, ¿a qué sabe? Ah, sabe a conejo. Sabe a pollo. Sabe a conejo. Una vez probé conejo y recuerdo que me supo a pollo. No, hombre, eso no. Pero yo Era pollo. he desarrollado una filosofía de que si alguien te dice que sabe a pollo, no confíes en esa persona. No sabe diferenciar el sabor del pollo. Es que nunca he comido pollo. El que tiene característica que de entrada es chiquito, puede ser negro, café. Bueno, no muy chiquito. No hay blancos chiquito, como pero los es chiquito. conejos. No, exactamente. Ok. Y las ¿No existe orejas el de los teporingo albino? teporingos. Puede que sí, puede que haya alguno. Las orejas de los teporingos, de todos los conejos que existen, son las más chiquitas. O sea, en lugar de ser orejas largas, son orejas casi redonditas, como la de las picas. Puedo poner una imagen de una pica aquí. ¿Ok? Como la de las picas. Entonces son orejas redonditas. Y ese conejo, te digo, solamente vive ahí. Obviamente está en peligro de extinción porque pues solamente lo podemos encontrar en estos volcanes. Y pues la extensión de pues el territorio, la civilización, la organización y todo eso, la deforestación los ha principalmente. llevado, ¿no? Entonces sí se lleva todo el hábitat que es del conejito. ¿Y así? Oye, la verdad, qué cool. Me acabas de solucionar el problema con los teporingos porque yo te lo juro que creí que no Mi existía. problema eso. con los teporingos. Es que yo todos los días iba al volcán a cazar algo y no sabía qué era. Sí, y ya, esa es toda la información que traigo sobre el teporingo. Es importante porque es un animalejo. Es un animalito mexicano que está en peligro de... Típico de aquí, supongo, ¿no? Sí, del popo. De aquí. Ahí hay dos. Ah, mira, sí, pensé que era un perro. Ok, Raymond. Pues Nahual. me gustó mucho la información sobre los teporingos. Solamente ¿te puedo preguntar algunas cosas? Sí, dime. A ver, específicamente sobre el teporingo. Yo apenas fui a ver la película de El teporingo. Teporingos, la reencarnación del tepolito. La venganza del teporingo. No, pero ¿cómo se llama la otra forma que puedes decir el teporingo? ¿Tepolito? El zacatuche. No, Tepolito. el teporingo, la reencarnación del tepolito. No, que... Perdón, saguaro. ¿Ves que te estoy diciendo? El cactus gigantesco saguaro. se llama saguaro. Va. Y el mono aullador se llama zaraguato. Ok. Pues vamos a hacer una... Ah, está, ya.
Ya no tuvimos que hacer nada. Es que se nos fue una cámara, pero la recuperamos rápidamente. ¿Cuál? No sé. ¿La tuya o la No, mía? la tuya, pero quién sabe por qué nos fue. Aquí el Me grupo. cortaste, ¿verdad? No No, querías que hablara. solo pasó. ¿Quieres que ya me vaya? No, bro. Ah, Vete, pero llévate todos tus teporingos. Y aquí están todos repartidos. ¿No? me voy con mis teporingos. No, que fui a ver la película de Infelices para siempre de Consuelo Duval y Víctor. No, Adrián Uribe. Víctor Uribe. Adrián ¿El Uribe. No la recomiendo. ¿Es reciente? Sí, muy reciente. Se estrenó hace 2 semanas. No la había escuchado. No la recomiendo. La verdad, no la recomiendo para nada. Pero si quieren apoyar el cine mexicano, vayan a verla, la verdad, porque es la gran apuesta del cine mexicano y si no, la va a ver difícil. Vayan a verla aunque esté muy mala. Me sorprende. No, de verdad no la había escuchado. Es. Mexicana. Adrián Uribe, Consuelo que Duval. ya, propiedad de Ariana Uribe. No es de Televisa. No, no es de Televisa. Bueno, el chiste es que tiene muy malos efectos. Y hay uno donde pasan unas liebres. Es que lo fui a ver con una amiga. Saludos a Coral. Saludos a Coral. Saludos a Coral. Hola, Coral. Saludos a Coral. Que Ella nos enseñó los tejuinos. Ella nos enseñó los tejuinos. Sí, es cierto que en el podcast de tejuinos me reclamó que no le créditos. Ella nos enseñó los tejuinos. Salen unas liebres y ahí dicen, ten cuidado con los conejos. Y ya sabes, toda una bióloga que es Coral me dijo ahí en el cine, no son conejos, son liebres. ¿Qué diferencia hay entre una liebre, un conejo y un teporingo? O no lo sabes. Porque se vale decir, no lo sé. Sí sé, pero no les voy a decir. No. Mira, para más información también les recomiendo checar el canal de Paleos, la historia de la vida en la Tierra. O ir con su bióloga de confianza. No, mira, si hablas taxonómicamente, no hay como que digas, todos los que pertenecen a este grupo son conejos y todos los que pertenecen a este grupo son liebres, porque dependiendo de la parte del mundo hay animales que les dicen conejo, o sea, como nombre común, y hay otros que les dicen liebres. Si hay unas que sí pertenecen a una familia muy específica, que son como que las características, liebres, creo que las llaman liebres verdaderas. Pues tienen la cara alargada, tienen los ojos un poquito más grandones, las orejas muy largas. En lugar de tener las patas chonchitas como los conejos, las tienen largas, porque no son para brincar como los conejos, sino para correr. Son las que ponen para que los perros corran, o sea, que luego en las carreras de perros ponen una figurita de una liebre, no es de un conejo. Pues de hecho, sí, creo que hay perros entrenados para perseguir liebres. Y pues no viven así como en madrigueras como los conejos, sino así en praderas. Bugs Bunny es conejo o es liebre. Tengo entendido que es una liebre. Pero él se dice conejo, ¿no? Pero él se dice conejo. Es que no sé si pero en inglés... vive en una madriguera. O sea, por ejemplo, ves que búho y lechuza sí hay diferencia marcada, ¿no? Pero en inglés no hay una palabra que diga lechuza. Creo que los dos se le dicen owl. Bueno, cabe destacar que Bugs Bunny sí vive en una madriguera. Hay episodios donde está su madriguera abajo. Mitad conejo, mitad. Es, ¿cómo dijimos? Un híbrido. Híbrido, iba a decir primero. No, pero sí, o sea, sí los que se podría decir liebre, sí tienen como que muy características, son más altas, son más estilizadas, más delgadas que los conejos y corren, y los conejos son más chonchitos. Pero depende de la especie y del animal, puede que su nombre común sea conejo de tal cosa o liebre de tal cosa, aunque no lo sea. Oye, pues muchas gracias por quitarme la duda de diferencia entre liebre y conejo. Y teporingo. Y tepolito. Y Sacatuchi. Entonces, con la canción de Saca la culiquitiquitaca, no, ahí no dicen Sacaluchi. Sacatuchi. Bien, pues continuamos, Rimón. Vamos con la última sección ya para cerrar nuestro podcast. ¿Qué te parece? Creí que acabaríamos mucho más antes. No, de hecho, fuimos a una buena velocidad porque si no, esto se iba. Pues bueno, Rimón, a ver. Ya hemos traído, y creo que hasta el momento solo había recomendado escritores mexicanos. Digo, escritura latinoamericana. Por Juan Rulfo, mexicano, Octavio Paz. No lo recomendé. Eso solo te lo recomendé a ti. Miguel Ángel de Asturias. Miguel Ángel de Asturias, guatemalteco. También recomendamos. ¿Qué otro? Recomendamos el Popol Vuh, pero pues. Bueno, mitología quiché. Todo el pueblo de Guatemala. Un poquito de, ¿cómo se llama? Yucatán, toda esa parte, ¿no? Pero vamos ya a empezar a ampliar nuestras fronteras. Es que los grandes clásicos europeos, la verdad, se los quiero traer mucho más adelante, mucho más adelante. Pero ya vamos a empezar a tocar un poquito, salir de las fronteras latinoamericanas y vámonos directamente a la nación del sol naciente, Rey. Donde viven los Teletubbies. Ese es el sol naciente. Sí, tienes razón. Vaya, me gusta mucho esa nación. No, a la nación Hipona. ¿Nipona? ¿Qué es nipona? Porque Hipona sería como de... Como de caballo. Sí, exacto. Es que les gustan los caballos. Los hipocampo. Nación Hipona. Hablas del legendario Japón. El Japón, correcto. De hecho, apenas en el anime de
del Ragnarok, salió un japonés, ¿no? Diamond Ramen era Es que japonés. salen muchos. Pues era de sumo, ¿no? Sí. O Sí, el sumo es chino. no, no tengo ni idea. Mejor ya ahí le cortamos. Mejor, Antes de que vamos a algo que antes de no. quedar el mal. Va, bueno, pues de Japón, Raymond. Es un gran escritor. Prácticamente es el único escritor japonés que yo he leído. Tengo un planeado leer muchos más. De hecho, para los que les guste Estudio Ghibli, que es los creadores de El Castillo Vagabundo, El viaje de Chihiro, la de las luciérnagas. Totoro. Exacto. La- Ya se llama La tumba de las La luciérnagas. tumba de los asesinos. O en este año saca un nuevo libro. Saca una película basada en el libro de How Do You Live? O ¿Cómo es que vives? ¿Cómo vives tú? Correcto. Ese libro lo voy a leer y les traigo la reseña después. Ya. No es cierto. Ya, vámonos. No, sí les traigo una reseña sobre un japonés que se llama Natsume Soseki Remo. ¿Había escuchado antes hablar sobre Natsume Soseki? No, he escuchado hablar sobre Hatsune Miku. El Vocaloid. La boca, sí. No, a ver, dime tus 3 japoneses que más populares que conoces. Así que son 3 japoneses que conozco. O uno. Un japonés que tú ya lo conozco. No está difícil, ¿verdad? Porque yo No. también estoy pensando en un japonés. No, pero sí conozco muchos japoneses. Sí, pero pues. No. Bien. Conozco animes japoneses. Bueno, está bien. Sí, bueno, el anime en general. Pero Natsume Soseki fue un escritor que nació en 1867 y murió en 1916. Vivió muy poquitos años, 49 años, pero no fueron poquitos años en comparación con la gran vastedad de literatura que nos dejó. No fueron muchísimos, así como otros, pero sí fueron bastantes, al menos para esa época. ¿Sabes si murió, o sea, de causa natural de la enfermedad o por qué? Murió de una úlcera de estómago. Qué lástima, ¿no? Porque creo que en épocas más actuales podría haberse curado. Y creo que como escritor, qué feo que mueras de una manera tan común y tan burda, ¿no? Así como de, ¿de qué murió? Diabetes o algo así. Es como de, no manches. Qué triste, porque le da a mucha gente. Tú esperarías que un escritor como este muriera así en un accidente de avión, ¿no? O que se Exactamente. cayera de un elevador. Bueno, murió de una úlcera de estómago. Y el libro que les traigo, listo, Ramón, tú distrae a la gente en lo que acerco el libro. Tengo un japonés que sí conozco, que nada más tiene que recordar el apellido, que es Satoshi Tajiri. Oye. Uno de los creadores de ¿quién? Pokémon. Ahí está. Sí, sí. No, y yo te iba a decir Miyamoto, el creador de Nintendo. Bueno, no es el creador de Nintendo, pero es de los mayores desarrolladores. Ok, sí, creo que es el único japonés que puedo decirte que he visto. Bueno, Miyamoto y ¿cómo se llama? Satoshi Tajiri. entran dentro de nuestro top 3 japoneses Porque favoritos. creo que Satoshi vendría siendo el apellido, ¿no? No sé cómo Satoshi no funciona. es ¿no es Ash? ¿No es Ash Ketchum? Por eso se llama así. Pero bueno, ya sabes que los nombres en japoneses, la verdad todavía no entiendo cómo es. ¿Qué es apellido y qué es nombre? Y qué es invención, ¿no? Pues listos, Rimón. Este es el libro que les tenemos hoy, que es Yo el gato de Natsume Soseki. Como podrán ver, aquí claramente dice Yo el gato, ¿no? Para todos los que saben japonés. Pero, ¿qué decía? Algo del gato. No sé qué decía. Quedó siendo gato. Ya lo habíamos Sí, ya lo habíamos traducido, pero quién sabe qué dije. Te iba a decir, la busco en el celular, pero está el celular ahí. Yo el gato de Natsume Soseki, esta edición, como siempre, les recomiendo no solo la obra, sino también las ediciones. Colección Fractales. A ver, sentimientos encontrados con Colección Fractales. Sentimientos muy encontrados con Colección Fractales. Yo tengo muchos de estos libros, sinceramente, de Colección Fractales. Primero, porque son baratos. Esta cosa vale 350, que si tú lo compras en editoriales como Alianza o Planeta, te salen 600 pesos o 800 pesos. Segundo, Colección Fractales no cuidan nadita sus traducciones. No es que sean malas traducciones, sino que simplemente son traducciones muy antiguas y que aún usan partes o verbos del español que ya están en desuso o tienen reglas gramáticas y ortográficas que se dejaron de usar desde antes, como el acentuar el o o el acentuar el p y cosas así, ¿no? Ahora, prácticamente este libro no tiene una mala traducción porque de donde rescata la traducción aquí, la Colección Fractales o Mirlo, no me acuerdo de dónde es, pero no es una mala traducción. De hecho, es de los muy pocos. O sea, yo he leído, tengo 9 libros de Colección Fractales. O tengo 10 libros, pero nada más he leído 9 de ellos. Apenas voy apenas a leer el último. Y es de los pocos, si no es que el único que he leído, que tiene notas al pie de página del traductor. O sea, y te viene, es que aquí no se va a observar. Notas, sí se ve, ahí lo señala. Esas notas te dan referencia muy importante porque conocemos muy poco sobre Japón, yo conozco muy poco sobre Japón, y aquí si mencionan de repente a un samurái, a algún emperador o algo así, te lo dice. O te dicen, ellos a veces rigen por épocas, ¿no? De la época tal cosa. Te dice, esta nota hace referencia a tal emperador que estuvo en Japón hace mucho tiempo, presidente de Japón, gran leyenda japonesa, etc. Entonces, muy buena, la verdad, por las notas al pie de página que te dan mucho contexto de la época japonesa en la que vivo. ¿Qué época está ambientada?
En la moderna, casi moderna 1900, por así decirlo. Sí, no está antes de los celulares, pero después de... Monetizar. Exacto. Ok. Yo el gato prácticamente es una historia filosófica que toma pie de un gato que es adoptado por un maestro, por un profesor, el cual se llama Kushami. Adopta a este gato y Natsume Soseki aprovecha esta historia de un gato para hacer todo un contexto filosófico y hacer una gran crítica a cómo se vive en Japón, cómo es el japonés mediocre, cómo es el japonés ambicioso, cómo es el japonés que se tiran mierda entre ellos. Eh, Prácticamente destila toda la historia, pues, cómo era la cultura japonesa en aquel entonces. El profesor además comparte con dos personajes muy padres, uno que es Kangetsu, que es un amigo muy erudito, muy estudioso, que se quiere casar con una chica ahí de otra familia muy rica y que por eso como que hacen menos al profesor Kushami, y Meitei, que es el amigo, como el tío buena onda, pero que es un vividor, ¿no? Ah, ok. Y nada, es muy buena. No quiero hacerles spoilers, pero sorprendentemente, aunque todo el libro es muy alegre, o sea, el libro es, te estás como que riendo de esto, te parece interesante aquello, qué bonito descubrir esta cultura japonesa. El libro termina muy trágicamente, muy, pero muy trágicamente, y Raymond Ya creo que le da podría risa al decir final. que para mí el final es muy divertido. A Raymond le gustó mucho el final, ok, porque es muy No, divertido. es trágico, pero es irónico. Es como morir de cáncer Es como morir de úlcera en el de estómago. úlcera de estómago, sí. ¿El gato tenía nombre? No, Solo todo era el gato. tiempo se refieren a él como el gato. Y él se refiere a sí mismo como yo, el gato. Sí, el gato no tiene nombre. De hecho, hay una explicación en el libro de que no le ponen nombre al gato para no encariñarse con él. Sin palabras. ¿Qué palabras? Y nada, pues al final pasa algo. Pasa algo muy trágico. Que sinceramente, si eres de esos que se encariñan mucho con ciertos personajes, vas a llorar. Posiblemente sí, porque no te lo esperas. O sea, ya va a acabar el libro así, última página. Ya que iba a acabar, pum, pasa algo que dices, no te lo puedo creer. Fue muy spoiler casi. Ah, bueno. No creo que se lo esperen. De verdad, no creo que se lo esperen. Muere el doctor. Que no creo que esperen que muera el doctor. Nada. Que muera. Natsume Soseki, que al final muere de úlcera de estómago. Ya, un gran libro, Ramón, 100% recomendado. Yo sé que aún no lo has leído, te lo recomiendo totalmente y también a todo el público. Habla sobre la cultura japonesa que yo creo que la tenemos muy endioseada, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica. Incluso en el mundial ves que se dice, los japoneses están levantando la basura y todo. Claro que tienen virtudes increíbles y a lo mejor muchísimas mejores que México. Pero creo que Natsume Soseki le recuerda con un balde de agua fría al mundo entero que los japoneses están llenos de supersticiones, están llenos de problemas de clases sociales, o sea que los pobres son muy pobres y los ricos son muy ricos, y está lleno de problemas, ¿cómo se le dice aquí? Esos estigmas sociales. Está repleto de ello, o sea, muy mustios, ¿no? Entonces, nada, recuerda eso. Y ya, no tengo nada más que decir, Remo. ¿Qué te pareció? No, pues la verdad sí. O sea, ya igual en su momento me hablaste del libro y se me hizo muy interesante. Leído también les recomiendo a las personas que deberían leerlo porque la verdad la historia se parece muy interesante, la perspectiva desde la cual se cuenta, ¿no? Porque obviamente Va desde el gato. va desde el gato, o sea, por eso se llama el gato es el que cuenta la historia desde la perspectiva de él como gato. Y pues sí, aún así, porque siento que muchas veces la idea que tenemos de Japón es lo que vemos en el anime, casi casi, Sí. ¿no? Porque, o bueno, el típico de que los asiáticos, o sea, en general, ¿no? Nada más los japoneses, son Eruditos y como que, súper ajá, buenos. le saben a todo, ¿no? Siempre te van a ganar, en todo, ¿no? Un niño de 10 años ya te ganó en la que estás haciendo Exacto. ahorita, ¿no? Entonces, pues sí, supongo que es una buena forma De que todos de somos dialogar, humanos, ¿no? de que todos Y somos nada más, humanos. sin spoilers, tú querías, no se esperan el final. Mm, Bueno, no sé. Supongo que dependiendo de es que hasta que no la lea, yo te podría decir, sí me esperaba que algún momento pasara esto, o al escritor se le ocurrió meterlo, que no afecta en nada la historia, o sea, no es como que la fuerce a algo, pero pues no me esperaba que fuera a meter esa parte. Es que sí, Raymond no ha leído el libro, pero cabe destacar que yo lo super spoilé contando en el final y cuando se lo conté, sorprendentemente a decir de, no, esto fue, solo le dio mucha risa. La verdad es que no es tanto el final en sí, sino las condiciones del final. Sí, las condiciones finales sí son muy graciosas. Y pues nada, creo que Raymond, conclusiones para ya irnos hoy, ¿qué te parece? Pues podemos concluir que ahora sabemos que los cromosomas sexuales tienen más función que solo determinar un sexo. Hay muchas enfermedades, ya dijimos, la presencia, ausencia de un cromosoma de parte de, o una simple mutación puede afectar enormemente a la persona, porque sabemos al final de cuentas que todas nuestras células tienen el mismo ADN. Los ojos, las de las piernas, las de los huesos, todas tienen exactamente el mismo ADN. Y pues si una está afectada desde que somos un feto, desde que la concepción, todas las demás van a tener la misma.
Me parece buena conclusión que cuando dijiste presencia y ausencia me recordaste al filósofo Verbal. veracruzano que una vez dijo presencia y ausencia, dominio de verbal contingencia, dominio de ciencia, ausencia o es que presencia es según conveniencia. Es paciencia, prudencia, verbal Contingencia, dominio de ciencia, ausencia. presencia o ausencia según conveniencia. Lo dijo un filósofo veracruzano en aquella época de los 1500. Cuando una nube en el cielo implicaba una semana sin clase. Ah, sí, sí. ¿Qué cosas? Bueno, mi conclusión, Raymond, es que muy parecidas, en efecto, me sorprendió que los cromosomas sexuales estén tan arraigados a problemas con déficit de atención y problemas intelectuales. Hay más que investigar de fondo, yo creo que nos incita a seguir checándole. También me quedo con que me gusta más decirles tepolitos que teporingos, 100%. Sí, me gusta más. 100% tepolito. Sí, yo voy a hacer una enmienda para que se cambie el nombre del teporingo al tepolito. Un conejo chiquito le queda mejor. Tiene un conejo chiquito le queda mejor tepolito. Y nada, recomendación de que si ya de por sí la lectura es muy buena, creo que para poder conocer mejor a otra de las idiosincrasias, sociedades de otros países, pues qué mejor que conocer a aquellos que lo critican y que son de esa misma nación. Así que si quieres conocer realmente Inglaterra y no puedes viajar a Inglaterra, pues quizás conocer a los escritores ingleses que criticaron su propia nación te pueda dar una pequeña noción. Así que yo les invito a ver a Natsume Soseki, que les demuestra cómo el Japón está lleno de tantas imperfecciones como lo es México. Y no solo el lugar, ¿no? También la época. O sea, el leer a un escritor te ayuda a saber cómo fue la época en la que vivió. Exactamente. Y pues nada. Y pues nada, con eso nos despedimos, Raymond. Hasta la vista. Vemos Bye.